¿Qué implica tener un segundo hijo? Hay madres y padres que tuvieron un segundo hijo para que sus niños no se sintieran solos en la vida. Otras parejas ni siquiera tenían planeado embarazarse cuando llegó. Y otros más lo tuvieron pensando en que un segundo hijo salvaría su matrimonio. Y si eso pasa con los adultos, ¿te imaginas lo que sucede en la cabeza de los hijos e hijas mayores? Hay niños y niñas que ven la llegada del hermano menor como el regalito que la cigüeña les dejó. Otros lo sienten como un verdadero desplazamiento, mientras que algunos lo ven como la llegada de un nuevo compañero o compañera de vida. ¿Crees que los padres les deben de dar alguna explicación a sus hijos e hijas sobre lo que se avecina? ¿Crees que el papá o la mamá puedan tener miedo de querer más a su nuevo hijo? En Diálogos en Confianza, la llegada del hermano menor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y ya estamos listísimos. Ya viste qué padre programa vamos a tener el día de hoy. Vamos a platicar de si debemos o no debemos, o más bien cómo tendríamos que prepararnos para la llegada del segundo hijo. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito más adelante algunos comentarios de un especialista que considera que es, bueno, tan doloroso como si tú estuvieras con una pareja y que de repente tu pareja llegara y te dijera, bueno, pues traigo a una nueva integrante a la familia, es mi nueva esposa, es mi nuevo esposo, aunque sabemos que en otros países sí se usa, ¿eh? Sí, pero ya están acostumbrados. Pero bueno, como si aquí en México te llegaran con una nueva pareja. Pero bueno, dicen que sí hay que prepararse, que hay que estar como muy atentos, saber las razones por las cuales estamos trayendo a otra personita a este mundo y sobre todo cuando es la segunda. No sé, ¿tú qué opinas? Vamos a ver, vamos a platicar de esto durante todo el programa del día de hoy, así es que bienvenidos. Y bueno, tú, Sandy, ¿qué número de hija eres? Yo soy la mayor de 3. Y también cuando llegó el segundo. También tengo 3 hijos. La verdad no recuerdo, nos llevamos poco. Recuerdo más al que le llevo 6 años, que es el tercero. Y cuando llegó mi hermana, que le llevo 2 años, pues no me acuerdo, pero nos llevamos muy bien los 3 hoy. Y en mi experiencia con mis hijos, mi hija mayor fue muy feliz con la llegada de sus hermanos. Y entonces tengo muy buenas referencias o muy buena experiencia en ese sentido. En donde creo que fue más complicado fue en la parte práctica. Ya nos van a contar las personas en cómo se va organizando una familia y creo que ahí toma más esfuerzo, más trabajo, más tiempo. Pero queremos leerlos, queremos escuchar sus opiniones, sus historias. Ya nos están contando aquí a través de Facebook Live. Keta Velasco dice, yo creo que sí deberían explicar sobre la llegada de un hermano. Y felicidades por el tema. Seba Silva dice, buenos días. Nos saludan ya muchos que se están conectando en Facebook Live. Nos dice Nayeli, excelente tema. Mi hijo me pide a diario un hermanito, pues se siente solo. Ya tiene 8 años y no he podido embarazarme. Ellos desean tener un hermanito, que ese también es un tema pues muy cercano. Cuando ya los niños empiezan a pedirlo, es distinto a cuando se los impones. Ya nos estaban platicando al principio antes de arrancar, ¿verdad, Cris? El programa ya estaba aquí, la plática buenísima. Los invitamos a sumarse, mándenos un tweet, mándenos un mensaje, llámenos vía telefónica. Estamos listos para escuchar sus opiniones. Claro que sí. Y bueno, para platicar de esto el día de hoy, tenemos con nosotros a Vivian Bullhausen. Ella es psicoterapeuta familiar. Vivian, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Buenos días. Igualmente. Miguel Ángel Velázquez también está con nosotros. Él es maestro en neuropsicología y psicoterapia de niños y adolescentes. Gracias. Bienvenido. Gracias. También está con nosotros Alicia Rábago. Ella es licenciada en pedagogía y autora del libro Edúcalos para que los demás los quieran. Alicia, hola, muchas bienvenida. gracias. Y también está con nosotros Miguel Ángel de León. Él es maestro en psicoterapia de niños y adolescentes, director y fundador del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con este tema tan bienvenido. Padre. Sí, gracias. Y bueno, también le quiero dar los buenos días, por supuesto, a mis compañeras de las intérpretes del lenguaje de señas mexicanas, Istiel Caneda y Fabiola Ruiz. Les mando un besito, chicas. Gracias por estar con nosotros todo este programa y siempre aquí en Diálogos. Y bueno, por supuesto, al público del día de hoy, que miren qué bonito público tenemos el día de hoy. Tal vez por ahí tenemos a muchos hijos segundos, o tal vez a algunos que son primogénitos. Pero pues bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí, por tomarse el tiempo para acompañarnos. Qué bonito foro tenemos. Y bueno, pues para empezar a platicar de este tema, quiero que me acompañes a ver esta siguiente reflexión, justamente a raíz de este tema. Vamos a ver tú qué opinas. Hijito,
Tu papá y yo tenemos una sorpresa que te va a poner muy contento. Vas a tener una hermanita. La vas a cuidar y la vas a querer mucho, ¿verdad? Pero no te pongas así. ¿Por qué lloras? Nada que ver con lo que tú y tu pareja habían planeado, ¿verdad? Y es que la llegada de una hermana o hermano pueden ser todo un torbellino para los hijos que hasta ese momento habían sido los únicos en la familia. Y es que imagínate, como dice Ana Serrano, autora del libro Ayudando a Crecer, ¿qué sentirías si tu marido llegara con una nueva esposa a tu casa diciéndote, te quiero tanto que quiero a otra esposa como tú? ¿Qué sentirías si toda la gente saludara a esa nueva esposa y que tus propios amigos te empezaran a ignorar por festejarla? ¿Qué sentirías si la encontraras jugueteando con tu marido en la cama? Pues algo semejante sucede con la hija o hijo que de pronto se enteran que van a tener un nuevo hermanito en casa. Al respecto, Ana Serrano recomienda: a los hijos pequeños se les tiene que hablar desde el corazón. A un niño de 4 o 6 años no le sirve de mucho explicarle lo que puede hacer en un futuro con su hermanito, porque el concepto de tiempo en los niños es diferente del que tienen los adultos. Decirle a un niño, va a ser un hermano que va a proteger a su hermanita y la vas a querer porque ella va a ser más pequeña. En realidad está poniendo la atención en la hermana y en el futuro. Antes bien, hay que asegurarle al pequeño que el amor que se siente por él no cambia con la llegada del hermano menor. En este sentido, se puede decir, para nosotros sigue siendo igual de importante y te seguimos queriendo igual. Pero eso no es todo lo que hay que saber. ¿Tú cómo has vivido esta situación? Bueno, pues no cabe duda que la llegada de un nuevo hermano modifica la vida de todos los integrantes de la familia. Y bueno, en este caso nos acaban de comentar, como les decía, Ana Serradilla nos dice sobre Serrano, ¿verdad? Perdón, discúlpenme. Ana Serradilla es una actriz. Ana Serrano nos dice esto, ¿no? Que creo que para algunos de los que estaban aquí en el foro les sonó un poco dramático, pero me parece importante poner así como cosas dramáticas sobre la mesa, porque eso da una discusión muy rica. Miguel Ángel, ¿cómo ves tú? ¿Tú crees que sí es así como de repente te reíste mucho cuando oíste ahí que decía, pues llegas y te lo encuentras jugueteando con tu ¿Quién sabe pareja? qué imaginó? ¿No? Sí. Fíjate que creo que un punto de partida es no podemos hacer prejuicios ni fórmulas ni catálogos de lo que va a pasar, ¿no? El convertirte en padre, que además es parte del proceso, entender que somos sistemas y que los sistemas van acomodándonos a cada uno según la experiencia, según la cultura, según los valores. Es más, desde lo que tus tatarabuelos fueron comunicando y transmitiendo en el sistema de la mujer, en el sistema del hombre, y luego tú vas a crear tu propio sistema como familia, y dentro de ese sistema, pues, integrar un nuevo miembro implica muchas cosas. Les comparto, yo tengo una hija de 24 y uno de 5. Y entonces yo dije, bueno, cuando mi hija tenía 20 y llegó mi último hijo, dije, bueno, lo va a aceptar, perfecto. Y mi hija de 24 tuvo regresiones. Una regresión es un comportamiento esperado a edades mucho más tempranas, ¿no? Y entonces, y ella es una niña generosa, es una niña dulce, y es una niña que ama a su hermano. Pero la verdad es que hay situaciones emocionales que te impactan en un momento dado y que a lo mejor tú lo pensaste súper bien, pero entre lo que pienso y lo que me despierta la situación y el momento es muy diferente. Entonces creo que partir de ahí es importante. No podemos generalizar, ¿no? Habrá hermanos que reciben al hermanito con todo el amor y con toda la disposición. Y eso también va hablando de características personales de cada uno. Cada uno, dentro de la teoría que yo estudié, que he estudiado, que manejo, hay algo que le llamamos la fortaleza yoica o la resiliencia también, que es una capacidad que una persona tiene para adaptarse cada vez mejor a diferentes situaciones. Y hay quien se adapta muy bien y hay quien no se adapta muy bien. Y entonces la relación y el conocimiento con este niño o este grupo, el nuevo y los que ya están previamente, es elemental para yo en una función de padre que suponemos que ya acepté y que además yo ya lo estoy integrando en mi personalidad de manera adecuada, me va a permitir tomar las medidas y los cambios necesarios conforme va evolucionando el proceso. Claro, por supuesto. Pero yo creo que se vale, o sea, aquí es bien importante que aclaremos que porque tu hijo reaccione con celos o se sienta incómodo o te diga, no lo quiero,
también o sea, es válido. Él está expresando lo que siente. Tú no puedes decidir por él que él diga, ay, sí, me muero de ganas de un hermano. Que yo sí voy... esto me parece que va muy relacionado a la manera en que tú como padre se lo presentas, ¿no? El que le digas, ay, fíjate que te voy a traer un hermanito y lo vas a querer mucho y vas a tener que jugar con él. O sea, ya te están diciendo qué vas a tener que hacer con eso que ni siquiera has recibido. Por supuesto que puedes presentar situaciones de celos, que es muy normal y que dependen mucho también en la edad en la que aparece un nuevo hermanito, ¿no? Porque sí, por ejemplo, a mí me llegó a pasar con la primera que la mayoría de sus amigas tenían ya hermanito y ella misma lo pedía, porque... Ay, todas ya tienen, es que mira, ella tiene, era como, todos tienen y a mí me falta un hermanito, yo lo quiero. Entonces ella lo pedía. Claro, es que también depende del entorno en el que les está tocando vivir. En dónde te estás moviendo, qué estás escuchando, cómo te lo platicaron. Es más, sensiblemente cómo lo tomó tu mamá. Hasta eso es importante. Si a ella le generó mucho entusiasmo o realmente decías que yo no quería a otro, ¿no? Oye, pero fíjate, hemos visto que hay como contrastes, ¿no? Sí. Porque, bueno, por supuesto que de repente sí es como muy bien aceptado o inclusive, como dices, tu pedido, y hay veces que tal vez no. Vamos a ver qué nos dijeron el público y regresamos con ustedes para que nos los comenten. Adelante, este sondeo. Hasta ahorita sí fue un motivo de no solo felicidad, sino más allá todavía. Yo creo que cuando los hijos se esperan con amor, no importa el lugar que ocupen, todos son recibidos con amor y llegan a sumarse a la familia. Pues porque es lo mismo que llegue el primero a que llegue el segundo. Sí, cuando es planeado, sí, siempre. Sí, todos los hijos son momentos de felicidad. En mi caso, sí. Claro, el primero y el segundo y el tercero, yo creo, sí. Es otra experiencia nueva, es vivir una emoción también, porque saber cómo va a ser, si va a salir bien. Son muchas emociones que se viven desde que uno sabe que va a tener un hijo. Bueno, cuando está planeado, sí, pero cuando no, ahí están los problemas, porque pues luego muchos lo hacen sin responsabilidad. Muchísimas gracias por responder a nuestra pregunta y bueno, siempre es motivo de alegría. Claro, bueno, no siempre, depende de cómo se encuentre, como bien decía aquí mi colega, el sistema, ¿no? Hay muchas veces en que no esperan al niño y los papás, pues ahora sí, como dicen, los agarran mal parados, ¿no? O qué sucede también cuando, por ejemplo, el niño nace enfermo o nace con un problema, entonces toda la familia se va a enfocar en el nuevo integrante y sin querer, como dicen, se va a desplazar al niño, ¿no? Entonces ahí es donde hay que reestructurar el sistema, hay que ver exactamente qué rol va a jugar, pero el rol empieza por los papás. O sea, los papás tienen primero que decir qué es lo que tienen que hacer y qué rol va a jugar cada persona ahí. A veces la abuelita puede también jugar un rol de apoyo en ese sistema. Claro, sobre todo en México, que hay como estas familias muy extendidas. Vivian, pero ¿siempre se tendría que planear? Yo siento que no. A mí me llamó mucho la atención lo que se decía al principio. Yo creo que la llegada de un nuevo hermano no son sustitutos, pueden ser complementos, planeado o no. ¿No? Muchas veces pues, te cambia toda la estructura, todo tu sistema de familia. Viene toda esa parte de qué voy a hacer, ¿no? Cómo se lo voy a plantear. Pero yo sí creo muy importante, bueno, para mí lo más importante es cómo se lo plantees al que ya está. No es como, y te va a traer un hermanito, no es. La familia va a crecer, nos gustaría tener un hermano, si no se planeó, ¿no? Si decir, pues ya está aquí, ¿no? Y ver ahora, si no se planeó, no hay que decirle que no se planeó, ¿no? Claro, no. No. Estamos no es necesario, ¿no? Oigan, aquí les pongo un ejemplo que nos comparte Nora Zagali de cómo le plantearon a ella la situación. Dice, cuando mi mamá se embarazó del segundo, me lavó el coco, lo pone entre comillas, diciéndome que yo me diera cuenta si quería un hermanito que bailara y cantara, porque a mí eso me gustaba mucho. Tanto lo decía y hacía que lo imaginara, que comencé a pedirlo. Cuando nació mi hermana me decían, Diosito te escuchó, es tuya. Y coincidió que entraba al preescolar y mi papá decidió no mandarme a la escuela por temor a que yo pensara que por la llegada de mi hermana a mí me sacaban de la casa. Y dice, muy inteligentes mis papás porque son... son mi debilidad mis hermanas y nunca me sentí desplazada. O
O sea, para ella funcionó lo que le dijeron. Una psicología inversa. Como se lo dicen por ahí. dijeron. Claro. Oigan, pero tenemos... O sea, es tuya, perdón, es tuya, pero ahí hay un doble mensaje. O sea, es un regalo maravilloso, pero no es tuya. también es una responsabilidad muy grande, la ¿no? maleta que le pusieron a y es ella. totalmente la etiqueta del hermano mayor, ¿no? Que eso también... Que Digo, yo pesa. soy la tercera y me queda clarísimo cómo es la dinámica del mayor toda la vida el hermano mayor. Sí. Sí, O sea, es tú eres muy la pesado. tercera, hay un sándwich ahí. Hay un y sándwich y la hermana mayor, ¿no? Sí. Y sí que le juega costó... el rol de hermana mayor. Ella cree que si hay algún problema tiene que estar ahí para decidirlo. O sea, como que es algo con lo que carga Que es siempre. tema para Lo que otro pasa- programa, ¿eh? sí, el eso sí, hermano el mayor mayor, realmente tiene Sí. sus... Se los prometemos que lo vamos a plantear. Pero ahorita estamos hablando de la llegada del segundo. Y sí del hermano mayor, por supuesto, en la medida en la que creo que hay como dos posturas, ¿no? Una en la cual sí no les dicen nada y de repente, como dices tú, ya Apareció. llegaron con la pancita Sí. o ya apareció el bebé, ¿no? Y hay otra que al contrario, que de repente en este momento estamos viendo una sobreprotección. No sé si ustedes estén de acuerdo, pero en exceso a los niños primerizos, Bueno, ¿no? a mí me ha tocado que Sí, hay sí, sí. mamás que están embarazadas y que te dicen, oye, te voy a pedir cuando llegues a verme que si quieres no me lleves regalo para el bebé, pero al grande sí. O sea, llévale un regalo al grande para que no se sienta desplazado, no llegues y saludes directo al bebé. O sea, como que hasta te preparan para ir a visitar a este nuevo integrante de la familia para no afectar al otro. Yo creo que el planear tantas cosas hace que también los niños se den cuenta del poder que tienen. Ah, mira, ¿por qué toda la gente me está poniendo atención? Yo creo que mucho es en la normalidad en que lo manejas en casa. Van a cambiar los sistemas, vamos a hacer más y poder decir los pros y los contras, ¿no? Pues sí me va a quitar más tiempo, pero eso no implica que yo deje de quererte. O sea, hablar de todo el panorama, no nada más decir, ay, va a jugar contigo, vas a tener un compañero. Claro. O sea, Oigan, no. porque aparte después los papás se sienten culpables, ¿no? Por uno y por el otro lado. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza. Niña, para la Zach. pareja. Exacto. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y tengo aquí a una familia que nos va a platicar un poquito cómo fue la llegada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo María Magdalena. ¿Cómo estás, María Magdalena? Bien, Qué gusto gracias. tenerte por acá. Igualmente. Oye, y estabas comentándonos ahorita en el corte que, bueno, tú sí ahora a la distancia sientes que no anticipaste la llegada de tu segunda hija. Es hija, ¿verdad? Sí, es hija. Cuéntame, ¿por qué? Bueno, pues porque nosotros sentíamos que todavía no era el tiempo. O sea, ya como a los... no, la idea era empezárselo a decir a los 7, 8 meses, que ya estuviera más cerca, para que no se le no se le hiciera tan largo el tiempo de espera. Ah, o sea, tú estabas preocupada por el tiempo de espera. ¿A ti te habían Exactamente. dicho que era importante que no estuvieran anticipando por tanto tiempo? No, o sea, yo lo que veía era que ella quería las cosas muy rápido. ¿Y ella te había Entonces, dicho que quería un hermano? No. Ah, ok. No, sino que ya cuando como a los 4 o 5 meses de embarazo, ella se me acercaba y me decía, aquí está Pepito, aquí está Pepito, y aquí está Pepito. Y la abrazaba y la besaba y por el otro lado le contestaban, le daban que patadas, que manotazos y demás. Entonces, sí, aquí está Pepito. Entonces ya fue como empezamos a decirle, pues sí, aquí adentro está un bebé que va a llegar y va a ser tu hermanito y vas a poder jugar y van a estar ¿Y cómo siempre fue juntos. cuando nació tu segunda hija? ¿Cómo lo recibió tu primogénita? Muy bien. Sí, Sí, no, o sea, no se enojó ni nada. No, cuando llegamos a la casa con la bebé, ella y el papá fueron a presentarle la casa. Recorrieron, esta es mi recámara, esta va a ser tu recámara, esta es la recámara de los papás, esta es sala, comedor, aquí vas a dormir, o sea, todo. Y ya después de eso, mi esposo fue, la acostó en la cama y ella se quedó ahí viéndola. Y la bebé dio una patada. Salió corriendo asustada. Dio una patada. No te apures, no pasa nada. Es una bebé que está viva. Que está moviéndose, se tiene que mover así Ok. como tú te mueves. Muchísimas gracias. Pues por acá tenemos a la primogénita. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida. ¿Tú cómo te llamas? Daniela. Daniela, oye, para ti, ¿cómo fue la llegada de tu hermanita? ¿Te acuerdas cuántos años tenías tú? Tenía 2. ¿Te acuerdas de algo?
No. ¿No? Bueno, ¿hoy cómo te llevas con ella? Bien. ¿Sí? ¿Son buenas amigas? Sí. ¿Nunca has tenido ningún problema? No, pues a veces sí, como nos peleamos y todo, pero siempre nos arreglamos. Siempre se llevan bien. ¿Tú por qué crees que ustedes se llevan bien? ¿Gracias a qué? Pues no sé, yo creo que desde chiquitas siempre estábamos como juntas y siempre nos enseñaron como a tratarnos bien, a estar la una para la otra. Y eso. ¿Tú no te acuerdas como de esas cosas que nos acordamos los primogénitos? Porque yo también soy primogénita de, le tienes que prestar su muñeca porque tú eres más... Sí, ¿te acuerdas de eso? ¿Y qué opinas? Ya hasta te ríes, a mí me chocaba. Sí, a mí también. Yo decía, oye, pues tengo 2 años y ya le tengo que prestar la muñeca. ¿A ti también te pasaba eso? Sí. ¿Cómo qué cosas te pasaban? Le tenía que dar mi muñeco favorito porque a ella también le gustaba. Entonces era como, pues no se lo quiero dar. Claro. Y pues se lo tenía que dar. ¿Porque eras la grande? Pues porque ella lo quería. Ajá, porque ella lo quería. Sí. ¿Y qué te decían? ¿Se lo tienes que dar? Me decían, préstaselo para que juegue un rato, ahorita ya se va a dormir y ya te lo da. Sí. Mira, ese tipo de cosas. Y ahora que son ustedes más grandes, ¿sientes que la sigues sobreprotegiendo? No. ¿No? ¿Ya no? ¿Ya está pareja la situación? Sí. ¿Ya no le prestas las cosas cuando no quieres? No, pues se las presto. Pero si quieres. Sí. Ok, muchísimas gracias. Bueno, acompáñenme a ver el siguiente sondeo, ahorita regresamos. Yo considero que no, porque uno les enseña a que se lleven bien, se quieran, se siguen, jueguen entre ellos, se apoyen. O sea, siento que pues no hubo afectación, o al menos yo no noté mucho. Pues sí le afectó a mi hijo el primero, le afectó porque, pues, como te digo, fue sorpresa, no lo planeamos. Y yo solo planeé uno. Pues sí, desequilibra un poco, pero es cuestión de que uno también trate de ayudarlos para que lo puedan entender y entonces puedan verlo como algo enriquecedor, que nos ayude pues a tener más experiencias, más ayuda, más equipo. Quizá afecte, pero creo que nosotros como padres podemos hacer que impacte de manera positiva y no de manera negativa en el hermanito. Pues al principio, porque son celosos luego. Yo creo que independientemente de la edad que tenga, afecta, porque si es pequeño requiere atención y si es mayor se siente desplazado si uno no pone cuidado en cómo los trata. Depende cómo se lleven, porque si no congenia uno bien, pues es mejor cada quien por su lado. Pudiera ser si uno no sabe explicarle al hijo que ya está, que llega un hermanito para convivir con él, que va a recibir lo mismo que él, que va a jugar con él. Una compañía de por vida. Es que también hay papás que hacen Muchas gracias por todas estas respuestas y aquí les complemento con algunos comentarios que nos dicen en Facebook Live. Montserrat dice, en mi experiencia con una nena de 3 años fue difícil, pues era darle lo mismo que al bebé, la mamila, la cobijita, y ahora ya juega con ella, pues la bebé la sigue mucho, es amorosa. Y todo mejoró con el tiempo, a veces sí es cierto, toma tiempo. Brenda dice, estoy esperando a mi tercer bebé, mis 2 hijos ya están grandes, el más pequeño lo aceptó y está feliz, el mayor, que es mi hijo adolescente de 17 años, aún le cuesta trabajo aceptar. Priscila dice, mi hija mayor tenía 2 años, 1 mes cuando nos enteramos de la nueva llegada, aunque el embarazo fue más pesado para mí. Mi hijita empezó a hablarle a su hermana desde la panza y jugaba, al llegar lloró y no me quería ver. Pero después de días comenzó a cuidar a su hermanita y ahora solo hay momentos en que ambas lloran y la mayor dice que un pecho es suyo y ahí vamos en esta maravillosa experiencia, se pelean, ¿no? Porque todavía están muy chiquitas. Claro. Y bueno, dice acá María Luisa, el amar a los hijos de la misma forma y explicarles que somos una familia, que todos participamos en el cuidado del nuevo bebé. Algunos consejos que empiezan también a dar algunas recomendaciones en redes, hasta programas y caricaturas nos están recomendando. La verdad es que yo sí creo que, perdón Miguel Ángel, que sí puede llegar a ser difícil, ¿no? Sí, claro. Sí, tal vez para algunos pueda parecer que la introducción que pusimos es un poco extrema. La verdad es que sí llega a ser difícil. Hay familias. Bueno, al principio del programa pusimos una comparación entre la llegada del segundo hijo y que de repente una pareja te trajera a alguien externo, a una nueva pareja, a un nuevo integrante, pero que fuera obviamente un adulto.
a tu casa y lo que sentirías y el dolor que sentirías y cómo te sentirías si esto sucediera, ¿no? Nos están preguntando en el público que por qué la relación tan extrema, pero bueno, yo creo que tal vez es extrema, pero sí, como acabamos de ver que ahorita dijo Sandy, sí es cierto que de repente los niños se pueden enojar, que nos pueden decir, regrésalo, no lo quiero ver, no quiero estar con mi hermano o mi hermana, y bueno, que inclusive comentabas que hay una que dijo que hasta le dolía el cuerpo. Sí. O sea, sí puede ser muy, muy difícil. Y sí, lo que queremos ver es cómo no llegar a ninguno de los dos extremos, Miguel Ángel. O sea, a no decir nada, porque sí es algo que hay que poner atención, pero tampoco a llegar al extremo de la sobreprotección, ¿no? Mira, yo creo que es importante saber, reconocer que ante la llegada de un nuevo miembro de la familia se pueden dar sentimientos como lo que serían la envidia, celos, que es un sentimiento muy primitivo. En la envidia y natural, ¿no? Y natural, o sea, sí, o sea, de manera natural todos sentimos envidia en algún momento o podemos sentir envidia en algún momento. Y te habla de un nivel de desarrollo muy, muy temprano, ¿sí? Donde casi es el momento donde el bebé y la mamá son uno mismo, ¿sí? Que están como fusionados, hay una relación que el bebé incluso visualmente no percibe nada más que el pecho de la mamá, y entonces somos solamente dos. Y el que venga algo externo a estorbar es incómodo, es molesto. Y empiezas a entender ahí que esta cosa aquí, porque ni siquiera puede entender que es una mamá, es mía. Y hay un segundo momento donde se dan los celos. Ya los celos es un sentimiento más evolucionado. Vamos a decir que es menos primitivo. La persona que es envidiosa, todavía en el desarrollo psicológico normal y en el desarrollo de la inteligencia emocional, está todavía a un nivel mucho más temprano que el que es celoso. De hecho, es sano sentir celos, porque hay dos cosas básicas que tenemos que entender en la familia. Tenemos que aprender, enseñar a nuestros hijos a saber competir y a saber compartir, ¿sí? En la medida que yo voy como padre asumiendo ese rol, el hijo se vuelve un maestro para todos. Claro. ¿Sí? Para mí como padre, porque ¿qué hago con un hijo que se está peleando con el otro y que dice échalo a la basura o quémalo? Porque los niños llegan a verbalizar eso. Los niños muy pequeños, no ya el adolescente que dice quémalo, aguas. Hay que preocuparse más. Pero en niños muy pequeños sí llegan a tener como expresiones muy sádicas, muy fuertes, que no hay que alarmarnos. Risa, ¿no? Porque lo ves chiquito y dices, bueno, está enojado. Está enojado, ¿no? Y entonces como padre me toca ayudarle a verbalizar de manera apropiada lo que está queriendo decir o lo que está expresando, decirle, cuando estás muy enojado, te sientes muy triste porque crees que yo te voy a dejar de querer, y esa sí sería una de las primeras tareas que yo les daría a los padres. Tú tienes que garantizarle en lo particular a cada hijo que lo amas, independientemente de que haya papá, mamá, hermanos o que a lo mejor hoy las familias son familias reconstruidas y de pronto llega el hijo de tu pareja y eso es bien complicado. O sea, los sistemas familiares se han venido cada vez más complejos y tú tienes que garantizar a tu hijo y al otro, si aceptaste ya el rol de ser padre, que además yo creo que cuando tú construyes una nueva pareja, no debes decir los tuyos y los míos. Soy padre, me convierto en padre. De hecho, la parentalidad, que es toda una teoría que hoy se desarrolla, te dice, tú pasas de la capacidad de ser padre biológicamente, pasas a la capacidad de parentalizar a los hijos, que es todo el fenómeno psicológico y emocional que conlleva cuidar y atender a un hijo y mantenerte en el lugar de autoridad, de padre, de adulto. Claro que sí. A ver, sí, pero también es cuando llega un niño, desde la mamá está sintiendo un cambio. Muchas veces tú hasta como adulto, ¿no? Papá, mamá, están sintiendo cambios desde el primero. Cuando viene el segundo hay otro nuevo cambio físico, emocional, psicológico, de dinámica familiar. Entonces, hasta despacio. Entonces, muchas veces cuando tú le explicas al hijo mayor, tienes que explicarle también desde tu propio cambio, ¿no? Porque mamá también va a cambiar, sus momentos van a cambiar, sus espacios. Así es. La diferencia aquí es modificar. Cuánto te quiero yo, aunque haya otra persona. Y es bien importante, muchas veces el bebé, o sea, a lo mejor se va a oír mal lo que voy a decir, pero no está mal. Muchas veces el bebé no se está dando cuenta. Entonces, sí, tu foco de atención es en todas las necesidades biológicas, afectivas, de apapacharlos, pero sí mucho tiempo de tu atención es al que está siendo más consciente. El bebé se duerme, come, lo abrazas, lo apapachas, lo bañas, le dices cuánto lo amas, tienes muchos espacios en la noche con el bebé.
Entonces, el que está presente es el que más se da cuenta. No es que toda tu atención sea a él, pero sí que no sienta un cambio tan drástico, porque el bebé recién nacido no se está dando cuenta tanto de lo que pasa más que en las necesidades biológicas y de sensaciones y de lo como le estás hablando. Claro. Sí, pero ahí es donde, como comentábamos, la pareja también juega un rol importante, ¿sí? Ahora sí que aquí lo importante es que el niño, el hijo que ya está, pues no se sienta desplazado, que se sienta también integrado y que sienta que sigue siendo parte de la familia. Ahí es donde se intercambian los roles entre mamá y papá y, como yo decía hace un momento, hasta abuelita puede hacer el quite, porque el niño no tiene por qué sentir que me quitaron algo, al contrario. ¿Por qué crees que hay en familias en las que sí sucede eso? Que sí de repente la atención deja de centrarse en el hijo grande y toda se vuelca en el segundo. ¿Por qué razón podría suceder Decíamos eso muchas veces, en por una- ejemplo, cuando el niño nace enfermo, se vuelca toda la familia en eso, ¿no? O muchas veces que son sistemas muy vulnerables, en donde ya hay problemas de pareja, por ejemplo. Entonces, ahora sí que el foco de atención es el nuevo Lo que hijo, está uniendo. lo que está uniendo, ¿qué es esto? Y lo demás sale desplazado. Yo creo que te voy a decir por qué en el segundo muchas veces pasa eso. Porque en el primero, casi siempre como papá te pones a prueba. Ajá. ¿Qué pasa? Es la ilusión, es el primero, todo es nuevo para ti. Y te esfuerzas en demasía como papás por ser excelente. ¿Por qué? Porque tu hijo, a partir de tu excelencia, Claro. es como va a funcionar tu hijo. Y al mayor casi siempre, por eso es la mayor presión, ¿no? Es la responsabilidad, la disciplina, el amor, el cómo te desbordas en amor, Le en damos atención. todo, le damos de más, Exacto. al Entonces, primero casi siempre le yo damos creo de que más. muchas Ajá. veces te relajas un poco más Y en el segundo y en el Exacto. tercero porque ya sabes, ¿no? Ya Exactamente. sabes el camino. Por eso dicen muchas veces que el tercero y el cuarto se da como hierbita, Como ¿no? Exacto. Porque es real, o sea, Sí, sí, sí. pero en el primero sí, yo el creo tercero que es... ya dices, ya me quiero ir a mi casa y en Ya el sí, después del pero hospital en el primero no te quiere salir, pones ¿no? a prueba en todo. Pero la pregunta sería, a ver, pero la pregunta que yo les hacía es, ¿por qué hay familias? O sea, entiendo que se relajen y todo, pero ¿por qué hay familias que de repente sí abandonan al primero? O sea, porque ustedes están diciendo no exactamente lo contrario, pero hay familias que sí, parece Sí, que exacto. de repente abandonan al primero existiera, o que sí. no existiera o que Ajá. de repente un poco lo que decíamos que le decía yo a ahorita ya se me fue tu nombre, perdón, pero que le decía, cuando eres primogénita, dale tú el juguete, tú entiendes, Lo- y cuando lo volteas la mirada descuidamos. tienes 2 años, o sea, un Es que año lo y vemos medio. como ya el grande, como ya está Crece, en grande, un sí, segundo exactamente, crece ya tu lo bebé. hacemos ver grande, entonces ya se puede valer por sí solo, ya puede caminar, ya puede pedir la comida y el que necesita más cuidado, creemos, es el pequeño. Hay el un que acaba, fenómeno y que hay ahí que nos tener damos. mucho cuidado Ajá. en el vivir de cada Ajá. uno de nosotros, ¿no? Yo lo peleo mucho todo el tiempo. Y es este mecanismo que tenemos de la escisión, ¿no? Ujú. ¿Qué significa escindir? Escindir es dividir. Y cuando uno está inmerso en los procesos psicológicos, cuando hay una experiencia nueva, por ejemplo, un hijo que llega nuevo y que lo ves chiquito y que lo ves desprotegido, tú puedes tender a idealizar. En la decisión se da Exacto. o la idealización o la devaluación. Y esto puede ser totalmente inconsciente. Y entonces veo a este niño frágil, hermoso. Claro. Y entonces muchos papás dicen, tratan de darle a los hijos lo que ellos no tuvieron. Así Esa es. es la Y frase entonces que me me empiezo suena. a proyectar en este niño y empiezo a canalizarle todo el amor, toda la atención que yo hubiera querido, sin tomar en cuenta si es lo que realmente este niño necesita para crecer y para fortalecerse. Y ahí es donde a veces caemos en la sobreprotección. Porque Ahora- como a mí me faltaba mimos y apapachos, entonces este niño soy su esclavo ahora, en lugar de ser un padre que va a funcionar dando límites. O muchas veces pidiendo también- cosas. Oigan, aparte los dejas Así es. también, porque a lo mejor, o sea, en muchos casos, digo, a mí me ha tocado en terapia, muchas veces la culpa con el primero, o tus Ajá. errores o esos no los quieres repetir en el segundo. Y Ajá. sigues en la culpa del primero, porque lo estás dejando por un nuevo bebé. Entonces, muchas veces las personas se ponen a prueba todo el tiempo. Y era lo que yo decía al principio, el bebé no se da cuenta. Oigan, vamos a ir a un corte, pero yo les quiero poner sobre la mesa otro elemento, a ver qué opinan ustedes. ¿Tendrá algo que ver a veces con género? Sí, Sí, También, sí. ¿no? sí, tiene a mí que me ver. gustaría Sí, que, sí, que regresando de este corte nos dijeran, porque a veces tal vez es eso también, ¿no? Pero bueno, Sandy, ¿alguna No, llamadita? dejamos este comentario. Dice, yo quisiera saber cómo ayudar a mi niña que desde que dejó de ser la única tiene problemas emocionales. Fue la primer sobrina y nieta
y pues muy consentida y ha cambiado mucho, tiene 6 años y su hermana 3. Nos vamos a ir a un Regresando. corte. En un momentito regresamos, quédate con nosotros. Bueno, ya estamos acá de regreso y tengo conmigo a la señora Juana. ¿Cómo estás, Juana? Bien. Bienvenida, qué bien, gusto tenerte y- por aquí. Y escuchando, bueno, yo ya soy una persona mayor y ¿Tú me da tienes mucho cuántos gusto. hijos? 3 hijas. 3 hijas. Sí, me da mucho gusto estar en esto porque hoy comprendo que la maternidad se debe de manejar pues desde un principio con los otros chicos. Mi hija mayor, cuando nace la segunda, presentó temperatura, cosa que pues yo lo tomé como normal así. ¿Qué edad Pues, tenía la mayor? la mayor tenía ¿Cuántos años se llevan ellas? 2. 2 años. Entonces nace tu chiquita, digamos, son 3 mujeres. Y Ujú. entonces dices, la mayor presenta temperatura. Sí. ¿Tú preparaste la llegada de la segunda para tu primera hija? No, antes era O sea, le como- comentaron, vas a tener un hermano o una hermana, sí. va a venir un nuevo bebé a la familia. Sí lo Pues sí, platicaron nada con- más vas a tener una hermanita y ella, pues ay, qué bueno y fue todo, ¿no? Sí, no, yo no fui así como muy cariñosa, cosas así, la verdad, no. No. Y dices que tú sientes que de donde sí hubo problema es con la tercera. Sí. ¿Qué fue lo que pasó con la tercera? Porque nació con un problema de salud severo, pero tiene todos sus sentidos están bien. Y entonces tú te tuviste Hubo que... sí, saliendo de un hospital, tuve que ir a otro con ella. Y entonces, pues, solo viví para la más chiquita, ¿sí? Porque toda la familia, su papá y todos, pues, nos concentramos ahí. ¿Y tus hijas grandes qué dijeron? Pues solo me decían, yo cuando me acuesto, mamá, le pido a Dios que mi hermanita se alivie. Y la esperaron con amor, porque sí la querían, pero de esto pues, tuvieron que pasar junio, mayo, junio, julio, 7 meses para que la niña regresara. Para que ellos la Sí, vieran. para que la vieran. ¿Tú sientes que alguna de ellas resintió el que de repente toda la atención se volcara sobre la más chiquita? Sí, la mayor. ¿Sí? ¿Qué te dijo la mayor? La mayor porque decía que nada más tenía tiempo para la niña. Sí, te lo decía de repente. Sí, sí. ¿Y cuántos años se llevaban ellas? La chiquita, ¿cuántos años después de la segunda nació? 4. 4 años. Sí, Entonces sí. llevaba 6 con la grande. Sí. Y entonces la grande sí te lo decía. Sí te decía a veces, sí. mamá, me siento... Sí, ¿por qué nada más ella? ¿Por qué nada más ella? ¿Y tú le explicabas que ella tenía que tener atenciones especiales? Sí, sí. Eso fue el... Porque hasta aprendieron, la verdad, a ayudarme a curarla, me daban lo que yo necesitaba. ¿Hoy cuántos años tienen ellas? Marcela, que es la mayor, tiene 48. ¿Y cómo se lleva con la más chica? Bien. ¿Se llevan bien? La quieren, la ayudan. Las 3 se llevan bien. Súper. Aunque les costó trabajo de niñas. Mucho. Ok, muchísimas gracias por el testimonio. Sandy, adelante. Mira, para que le puedan dar alguna respuesta a los especialistas y también sumar a lo que le dejé al aire hace ratito, porque se quedó de cómo ayudar a mi niña, que dejó de ser la única y tiene actualmente problemas, dice que tiene 6 años, y también un caso similar nos dice, ¿cómo puedo ayudar a mi niño que va a cumplir 5 años? Yo tengo una bebé de 1 año 4 meses y desde entonces mi niño mayor es muy enojón, llora por todo, ya no sé cómo hablarle. Dice, yo no puedo dejar a un lado al bebé porque a veces en todo el día no toma siesta y ya está empezando a caminar. Es esta edad en donde también ya requiere vuelven muchísima simpáticos, atención. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podrían Mira, una estrategia que yo le recomendaría y que he visto exitosa en algunos casos es jugar con el niño mayorcito, porque a veces ellos tienen o se vuelven a hacer pipí en la cama cuando ya no se hacen pipí, o cuando empiezan a chuparse mucho el dedo. O pedir una mamila. O pedir cosas como de niño chiquito, que es la forma de decir, quiero recibir lo mismo que el otro estaba recibiendo. Jugar al bebé por periodos, vamos ¿Cortos? a jugar 15 minutos al bebé. O el papá es el bebé o el niño es el bebé
Y este juego que además se convierte en una relación porque van a ver que se va a divertir mucho el niño, ¿no? Y el papá en la demanda de, eres bebé, entonces ya no te voy a dar esto porque a mí no me gustan los bebés, y el niño juega que se hace el chiquito, y le permites durante un lapso corto, además dejando claro que estamos jugando como si fueras bebé. Eso ayuda a que el niño se vaya organizando psíquicamente y que poco a poco este evento que para él en ese momento fue traumático, lo vaya aceptando. Y que además se dé cuenta de que hay cosas que él ya logra y que no depende de sus papás totalmente, como ese bebé que es su hermanito. Entonces, sin estarle repitiendo todo el tiempo, porque creo que es algo que hacemos constantemente, tú ya eres el mayor, tú tienes que entender, ay, tú espérame tantito porque tu hermano necesita atención, ay, espérame porque tú ya estás grande. El continuo repetir que esto genera muchas regresiones porque dices, ¿y a mí quién me dijo que yo quería crecer para que me quitaran atención? Al jugar así, el niño puede percibir que hay cosas que ha ganado en libertad, que es capaz de pedir, que es capaz de hacer, y que es muy divertido jugar, pero también es divertido tener la edad que tiene. Entonces, por supuesto que así como le dio temperatura, a ver, la grande no dijo, quiero que me dé temperatura, fue algo somático, fue algo que sentía. Y yo es un poco también como para llamar la atención, ¿verdad? De repente, a veces de manera inconsciente, como ustedes lo están diciendo. Claro, ya todo se enfocó allá, ¿qué está pasando? Hasta de incertidumbre, ¿qué está pasando? Mi mamá se fue a un hospital, nadie nos dice nada, porque muchas veces te dices, ay, nos vemos y regreso con el niño, pero a los niños no les explicamos mucho. Claro. Entonces se generan incertidumbres. Hay que entender algo, yo aquí diría, los niños elaboran a través del juego. Sí. Entonces, es bien importante que como papás sepamos que si yo me tiro a jugar con él, me pongo a dibujar con él, paso cierto tiempo con él, además de que se va construyendo un vínculo. Muchos papás de pronto nos quejamos de que se van con la mamá solamente. Se van con la mamá porque la mamá invierte tiempo. Claro. Claro. Muchos papás Miguel Ángel, te voy a pedir un favor. Vamos a ir vamos a ver el siguiente testimonio y ahorita seguimos platicando de este caso. Adelante, por favor. Los hijos llegaron solos sin programarlos, sin nada, se dieron naturalmente y fueron bienvenidos. La vida cambia cuando tienes un hijo, te enfocas todo para él, te empieza a crecer el segundo bebé, 3, 4 meses, sigues pensando en el primero, los gustos de lo que le compras. Durante varios meses o un poco más de un año, que ya tienes que llevar cosas para nosotros o que ya tu tiempo ya es para dos, no nada más es para uno. Y si el segundo es de otro sexo, ya ahí cambian ya totalmente tanto los gustos, los gastos. La llegada del segundo hijo fue muy feliz porque cuando ya supimos que era un varón, pues gracias a Dios se dio una parejita y pues bien todo. El niño tuvo que adaptarse a su hermana, pero sí se llevan bien, hasta eso que pues han compartido bien las cosas. Comentan, ya varios se dieron cuenta que heredó la bicicleta del hermano. Pero sí, bueno, es importante esto que Miguel Ángel, tú nos estabas comentando, ¿no? Que un poco fue lo que dejamos al aire hace un ratito sobre lo del género, ¿no? También de repente el papá que no está atento y entonces dices, bueno, qué importante es. Ahora yo te preguntaría algo, porque nos están viendo de todos lados de la República. Sí. Y como lo hemos platicado en muchas ocasiones, bajarlo a la realidad a veces es difícil, pero es muy, muy importante. La mayoría de las personas carecen de mucho tiempo, Miguel Ángel. ¿Qué hacer con el poco tiempo? O sea, porque tú dices, bueno, hay que atender una cosa y hay que atender otra, etcétera, y el papá, pero a veces los papás están trabajando, papás y mamás, mira, me refiero. Yo peleo mucho con eso. Sí, ya lo sé. Por eso te lo pregunto a ti. Y no estoy de acuerdo con que digan que no tengo tiempo, ¿no? O sea, por eso es tan importante, si tú decides ser padre, tienes una responsabilidad ética, moral, no sé si me digo muy autoritario en ese sentido, pero es la realidad. Si tu hijo ya llegó y por alguna razón está aquí, y tampoco digo que le dediquen todo el tiempo, han dicho que la calidad sobre la cantidad, para mí eso es una payasada. Sí. Yo creo que sí tienes la obligación, al elegir ser padre, de buscar la mayor cantidad de tiempos posible para invertirle. Y se los he dicho también aquí muchas veces. Toda la gente que es exitosa en este mundo le dedica calidad y cantidad de tiempo a eso en lo que es exitoso. A lo que quiere. Y hoy día, en esta crisis de valores, de ética, de corrupción, formar hijos con ética, con principios, con calidad, no con mucha calidad, pero porque la calidad no hay calidad si no hay tiempo. Claro. Si tú no le das un ratitito,
no sabe tu hijo quién es, no lo conoces, no te da tiempo de conocerlo. No Y generas un convertirte vínculo en padre realmente, no te vinculas con él. claro. Ese es el punto, sí. Es más, ni siquiera te puedes dar cuenta si al niño le está afectando el Exacto, hermanito. de Si tú entrada. no tienes el tiempo necesario para mirarlo a los ojitos, para ver si ha cambiado su rutina, para ver si ha cambiado su forma de alimentación, si no duerme igual, si tiene pesadillas, y te dicen, es que no sé, la verdad está más enojón nada más de la nada. No, hay que observar Mira, mucho yo te estos digo una cambios. cosa ahorita. Hay padres que yo escucho que dicen, mis hijos son lo más importante del mundo. Y le pregunto, ¿en qué año va tu hijo? Y no saben. Sí. Espérame, déjame, le llamo a mi esposa para saber. Entonces, es una incongruencia, porque además ese mensaje, que hay cosas que no decimos, pero se sienten. Claro, un poco no sabes quiénes son sus amigos, a qué se está Claro. dedicando. Sí. Oigan, pero nos quedamos viendo esto de que tal vez también podría ser una de las razones el Del género. ¿Qué opinan de eso? Mira, a mí me pasó. ¿A ti te pasó? En mi familia todas son mujeres, hijas mujeres, sobrinas mujeres. Y llega el varón, ¿no? Que era mío. Y fue un cambio de dinámica absoluta, porque era cómo funcionan. Sí, hasta No, Sí, o sea, exacto. era cómo funciona el niño. ¿Qué ¿no? le enseño? ¿Qué le Claro. digo? ¿Cómo le...? Y a la vez era increíble, pero la responsabilidad era más grande, porque era cómo te educo, ¿no? En un medio que no conozco. Claro, a lo mejor, y mira que sintió celos mi hija mayor, ¿no? Porque era, y aparte, niño. Pero sí cambia muchísimo que el segundo sea de diferente sexo o género. Exactamente. Como el testimonio decía, ¿no? Que estaba el niño y luego llegó la niña. La parejita. Digo, al revés, Llegó era la una niña, niña y después tuvieron al niño. Bueno, y hay quien dice que esa parejita es la más dispareja, que la Sí, parejita la sería pareja o dos real niñas serían o dos niñas o dos niños. Claro, pero la pregunta sería, o sea, de repente puede ser que yo atienda más porque ya llegó el varón. Mira, Pero Para eso muchos- para podría muchos ser hombres, por sí. creencias, Sí. ¿no? Yo creo Por que en eso, este por el país poder todavía que- en sí. este país también sí. Yo creo que en este Sí, país para muchos todavía hombres dicen, sí. sí, yo soy el macho y ya que tengo otro machito, pues realmente aquí es donde ya empiezo a vincularme más con él y dejo totalmente de lado todo, ¿no? Pero aquí lo importante es que la relación de pareja, vuelvo a lo mismo, aquí es donde tienen que empezar a O dialogar. sea, ¿tú crees que empezar se a un puede dar, acuerdo. o sea, que esta sensación del primogénito de también ser desplazado puede ser a raíz de tal vez de la actitud del papá, o del papá, o sea, hablando no de la Sí, mamá, puede- sino del puede ser papá, del papá o a porque veces hasta llegó de el la mamá primogénito, también. porque llegó mi niño, porque llegó, Sí. puede ser. Pero a Ah, veces de la hay- misma familia puede llegar a Ahí ser son también. mensajes, Ajá. si te das Yo daba- cuenta, yo- todo el tiempo son mensajes y mensajes Claro. y mensajes. Pero y hay Claro. muchos que son inconscientes. Yo recuerdo, cuando yo di clases, yo tenía niños de 2 años. Y recuerdo haber tenido a la misma mamá, tuve a la primogénita. Y llegaba y le decía a la niña, te portas bien, te cuidas, obedeces. Le daba toda la letanía a la niñita. Y te portas bien y te mando un beso y vengo por ti al rato. Luego me tocó tener al hijo, al segundo, varón. La letanía era otra, ¿eh? Sí. Era, ay, mister, lo encargo, por favor, cualquier cosa me llamas. O sea, ya no era al niño, sino era, cuídamelo, ¿no? Era la relación que había al dejarme a la primogénita, que se suele pensar que los cuidan más, que son... Y luego tuvo al varón y yo decía, ¿cómo Claro. cambiaron las cosas por ser varón? Por supuesto que sí hay, hasta, de verdad, conozco casos de maridos que se ponen celosos, Claro. no con el nacimiento de niñas, pero sí con el nacimiento de un varón, porque dicen que la atención de la mamá Y es aquí ¿Tú viene qué algo opinas, Miguel Ángel? Tú tienes el segundo varón. Sí, a mí no me cachorrito. Mira, así es. La verdad es que yo creo que sí todavía permea mucho esta idea de que el hijo varón, en la masculinidad que hemos construido hasta hoy, es como que te afirma, ¿no? Soy más fuerte o más O potente. sea, como si procrear un hombre te hace más fuerte. Creo que hay una parte en la ideología De muchos sí te hombres que lleva- pueden relacionarse a veces mejor con otro hombre que con una Pero ¿y niña. qué daño Pero- haría eso como ustedes lo están haciendo, a un sistema Claro. familiar, No, ¿no? Bastante. imagínate el conflicto que se representa, además en una época como la actual, que ha habido tanta lucha por la igualdad y por los derechos de las mujeres y porque ya está en la Cámara de Diputados hay un equilibrio y todo este tipo de situaciones que es una realidad. Y que tú traigas estas creencias arcaicas en las que Claro. además estás planteando una estupidez al creer que el macho es superior a la mujer,
pues metes a tu hijo en un conflicto, a ser un desadaptado. Que de entrada esa es la razón, perdón, por la cual los hermanos se pelean. Muchos papás me preguntan, ¿por qué se pelean los hermanos? Porque estamos haciendo diferencias. En el momento en el que hacemos diferencias y no nos damos cuenta, los que estamos haciendo intuitivamente es echarlos a pelear. Claro. ¿Sí? Oye, entonces, y aparte tal vez los que tendrían que prepararse son los papás. Claro. O sea, cuando estamos diciendo la efectivamente. anticipada del hermano menor, o sea, anticiparse a la llegada del hermano menor es para nosotros como papás, Claro. porque ¿qué me va a pasar a mí si de repente tengo un niño y va a ser una niña? ¿Qué Claro. va a pasar a mí si tengo una niña y va a ser un niño? Claro. ¿O qué me va a pasar si son la parejita? O sea, sí tengo que revisarme, ¿no? A nivel Mira, o sea, nada más dos cosas. Una era, el género sí creo que influye. A nosotros nos pasó al revés, era cómo funciona un niño en una familia así, ¿no? Pero, y hemos tratado, porque también cuando hay cambio de género, también generas una responsabilidad muy grande al niño o a la niña, ¿no? Y más con esas creencias machistas. Y la segunda era lo que decíamos, la chica que escribió que su hija se sentía afectada. Muchas veces te complicas tanto en mandar el mensaje como... pues sigue siendo la consentida y muy por abajo del agua, la abrazas y le dices, tú eres la consentida, ¿no? A un niño nunca le tienes que quitar la fantasía. Entonces muchas veces nos complicamos más de lo que realmente era yo lo que decía, ni la fantasía ni el tiempo. Oye, Vivian, pero eso. a ver, ¿qué pasa? Te lo pongo así como una cosa práctica. ¿Qué pasa si ya son un poquito más grandes, si yo le estoy diciendo al grande o a la grande, niño, niña, me da igual, y el otro me escucha? Sí, bueno, no se lo vas a estar diciendo todo el tiempo. No, Pero todo de el tiempo. No, Sí, pero sí, es que sí. pasa, ¿no? Sí. O sea, hay papás que les pasa. O sea, digo, nada más Mira, para que yo el te voy a público... contar algo y a lo mejor se oye mal, pero son mentiras piadosas. Yo me acuerdo una vez me pasó, abracé a la grande y le dije, hey, tú eres mi consentida. Y él se voltea y me dice, y yo le dije, y tú eres el consentido, ¿no? Y entonces, pero se los iba diferente y les vas explicando, bueno, se lo digo también, hoy lo necesita escuchar. Y al otro le digo al otro, ay, hoy lo necesita escuchar. Y entonces también juegas una dinámica donde no generas rivalidad, sino nos dice algo padre a los dos. Pero fíjate, ¿no va un poquito más allá en esto, otra vez volviendo al tema del hermano menor y de prepararnos? Tal vez, o sea, entiendo perfecto cómo lo dices y aparte yo así lo viví con mi papá, ¿eh? Para nosotros todos somos sus consentidas. Está impresionante y todas lo decimos. Pero ¿qué pasa cuando de repente no sucede así porque yo no lo siento así como papá? Y además sí hay diferencias. Pero además cuando los hijos lo escuchan, también la interpretación que puede hacer el hijo es diferente. Sí. Porque Claro. tal vez el tono es diferente, porque tal vez mi sentimiento sí es diferente. O sea, yo vuelvo a un poco a que nos ayuden a revisarnos como papás, porque a veces yo, o sea, en tu caso lo veo clarísimo que los dos los amas igual, pero no siempre es Es que así. cada hijo tiene necesidades diferentes, también Claro. por edades, Y también tu por trato es género. distinto. Y tu trato es Pero bueno, Exacto. vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos de Confianza. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza, por todos sus comentarios en el tema del día de hoy. Los invitamos a que mañana asistan al programa o se comuniquen con sus testimonios también, con sus dudas, porque el tema es muy importante y es por qué nos deprimimos. Hay varias señales, varios síntomas que nos dan a conocer que estamos pasando por una depresión. Por ejemplo, uno de ellos podría ser si usted antes disfrutaba ciertas actividades y de pronto ya no le dan ganas de realizarlas. Por ejemplo, también tener sentimientos persistentes de tristeza, de ansiedad, incluso dentro de las actividades que disfrutaba, por ejemplo, tener relaciones sexuales y ahora ya no le resulta placentero, también sentir fatiga, falta de energía, dificultad para concentrarse. Estas son solo algunas de las ideas y de los síntomas que usted puede estar manifestando. Si se siente de esta manera, no se pierda el programa de mañana, comparta con nosotros su experiencia para que aquí los invitados especialistas lo puedan ayudar. Vamos a retomar el tema del día de hoy. Estamos hablando de la llegada del segundo hermanito, del hermanito, y queremos compartir, o más bien queremos conocer sus opiniones, pero vamos a ver lo que ya se dijo en este día. El convertirte en padre, que además es parte del proceso, entender que somos sistemas y que los sistemas van acomodándonos a cada uno según la experiencia, según la cultura, desde lo que tus tatarabuelos fueron comunicando y transmitiendo en el sistema de la mujer, en el sistema del hombre, y luego tú vas a crear tu propio sistema como familia, y dentro de ese sistema, pues, integrar un nuevo miembro implica muchas cosas. Que porque tu hijo reaccione con celos o se sienta incómodo o te diga, no lo quiero, también es válido.
Él está expresando lo que siente. Tú no puedes decidir por él que él diga, ay, sí, me muero de ganas de un hermano. El que le digas, ay, fíjate que te voy a traer un hermanito y lo vas a querer mucho y vas a tener que jugar con él. O sea, ya te están diciendo qué vas a tener que hacer con eso que ni siquiera has recibido. O qué sucede también cuando, por ejemplo, el niño nace enfermo o nace con un problema, entonces toda la familia se va a enfocar en el nuevo integrante. O sea, los papás tienen primero que decir qué es lo que tienen que hacer y qué rol va a jugar cada persona ahí. Bueno, para mí lo más importante es cómo se lo plantees al que ya está. Así es. No es como, y te va a traer un hermanito, no es, la familia va a crecer, nos gustaría tener un hermano, si no se planeó. De enseñar a nuestros hijos a saber competir y a saber compartir. ¿Sí? En la medida que yo voy como padre asumiendo ese rol, el hijo se vuelve un maestro para todos. Tú tienes que garantizarle en lo particular a cada hijo que lo amas. Bueno, ya estamos aquí de regreso y de este lado estoy con Alexander, ¿verdad? Así es. ¿Cómo estás, Alexander? Bien, bien, feliz de estar aquí. Qué bueno de tenerte aquí, también nosotros felices. Oye, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 13 años. Y eres el primogénito. Así es, el hermano mayor. ¿De cuántos? De 5 hermanas. 5 hermanas, todas mujeres. Así es. Oye, ¿y tú cómo te sentiste ahorita que estamos platicando? De dos modos te quisiera preguntar. Una, porque, bueno, son puras mujeres y eres el hijo único. Y otra, porque eres el mayor. O sea, ¿cómo sentiste la llegada de tu primera hermana? Bueno, pues en mi caso no tuve problemas. Yo tenía 4 años cuando nació mi primera hermana. No tuve problemas, estaba pequeño, o sea, era la bromita así de, ay, mamá, comiste mucho al principio, ¿no? Y luego ya me dije, no, tú vas a tener una hermanita y así, pues... ¿Y tú tenías ganas de tener una hermanita? No, porque cuando yo era pequeño no pensaba en eso, sino era, bueno, pues, ya llegó. ¿Y tenías ganas de tener a alguien con quien jugar? Pues sí, porque a veces mi mamá a veces no podía o no tenía con quién estar y así. Y pues de vez en cuando también estuve con mis primos. Mis primos en algunos casos eran como mis otros hermanos mayores. Pero así de familia de mi mamá y de mi papá, yo soy el mayor. Claro, pero... Oye, ¿y te dieron celos? No. Ahora a la distancia, por ejemplo, ya tienes más años, por supuesto. Y entonces, ¿en algún momento has sentido celos del nacimiento de alguna de ellas? No, porque pues es alguien de tu familia, o sea, lo tienes que tratar como un compañero más, o sea, es ok, llegaste, vamos a tratarnos bien, vamos a querernos y pues ya te puedo ayudar en lo que quieras. Claro. Oye, y tú por ser el hombre, ¿crees que el grande te dicen así de, oye, tú cuida a tu hermanita o cuida a tus hermanas o eres el que eres responsable? Sí, me ha llegado a tocar que me dicen, bueno, en caso de mi mamá sí no era tanto el caso, porque mi abuelita me cuidaba de vez en cuando, que no era el caso de que quédate con tu hermana a cuidarla, sino más como con mi papá. Ahora que yo vivo con él, porque yo crecí hasta los 11 años con mi mamá, ahora yo estoy con mi papá y sí es de vez en cuando, oye, quédate un rato con las niñas, vamos a salir, tenemos que ir a trabajar o así. ¿Y eso lo entiendes? Sí, lo entiendo porque es por necesidad. Muchísimas gracias, Alexandra. Y bueno, de este lado tenemos a... Dana. Dana, ¿cómo estás? Buenos días, Dana. Tú también tienes 13 años. Sí. ¿Y tú tienes una hermana? Sí, una hermana. Oye, y sí me estabas contando que, bueno, para ti al principio sí fue difícil, o más bien ahora es difícil. Al principio, cuando yo no era del tipo de hermana que... Era como yo la consentida, el centro de atención. Y cuando llega mi hermana y mi mamá me dice que tiene una enfermedad, fue como un poco complicado aceptarlo, porque toda la atención era hacia ella. ¿Qué edad tenías tú cuando te lo dicen? Que sí lo entendiste. Es que lo que sucede es que mi papá y mamá están separados. Mamá trabajaba, entonces yo a los 3 años inicié a ser más madura.
tenía que cuidar a mi hermana y eran aspectos difíciles de entender porque yo era muy pequeña y cuidar a una persona pues enferma sí era algo difícil para mí. Claro. Y entonces, bueno, ¿hoy cómo te llevas con ella? Algunas veces, mi hermana tiene un carácter muy fuerte, entonces algunas veces en lugar que yo le pegue a ella, ella me pega a mí. Entonces es como un conflicto que tenemos entre las dos porque pues mi papá como me quiere más a mí que a ella y algunas veces dicen que no es de mi papá, no es hija de mi papá y cosas así. Entonces yo creo que además de su enfermedad eso ha causado como un resentimiento en mi hermana y lo ha proyectado que algunas veces de un momento a otro me pega o me dice que yo no jamás la quise o cosas así. Híjole. Pero, o sea, sí la quiero. Claro que la quieres. Un conflicto que hay que resolver ahí en familia. Ya ahorita seguramente te están viendo ahí tu mamá. Vamos a ver qué te dice regresando. Sí, Muchísimas gracias. Muchas gracias por platicarnos. Acompáñenme a ver el siguiente sondeo. Salieron a la calle nuestros compañeros a preguntar, ¿qué cambios se dan en el interior de la familia con la llegada del segundo hijo? Acompáñame a verlo. No, porque tiene que ser igual. Bueno, con la llegada del segundo hijo hay que organizarse, hay que procurar no dejarle de prestar atención al primero, porque a veces es un error muy común, ¿no? Dedicarle toda la atención al bebé. Sí, pues muchos, porque ya no era tan fácil cuidar a uno como dos y pues yo tuve que dejar de trabajar por cuidarlo. No sé, más esperanza. Más responsabilidades, más obligaciones. Bueno, sí, económicos, el cambio depende también la situación y todo eso. Bueno, pues ahora como padres tenemos que distribuir nuestro cariño, nuestras atenciones entre los dos, el primero y el segundo. Pues multiplicar un poquito, ¿verdad? Expandirse, poderles dar la misma atención a ambos hijos. Como volver a empezar desde la formación y educación en casa y pues también el poder tener un equilibrio ya con un segundo hijo. Bueno, muchísimas gracias por responder a la pregunta. Y bueno, ¿quieren hacer algún comentario sobre estos dos chiquitos con los que platicamos? Parecería que es como muy claro cómo hay dos formas de enseñar a relacionarse y a amar. Y a recibir. ¿no? Sí, creo que todo depende precisamente de cómo los papás van primero dando la noticia, primero cómo lo toman ellos, cómo van dando la noticia y sabemos que también dentro de su escala de valores, qué es lo más importante para los papás, ¿no? En este caso vemos al niño que dice, pues no le afecta, ¿sí? Y a la niña que dice, bueno, es que sí. Para mí sí me está marcando esto, precisamente porque como los papás, cómo lo están manejando. Aquí ya lo hemos dicho, lo importante es que los papás no hagan distinciones. Si empiezan a hacer distinciones y empiezan a darle más tiempo a uno que a otro, entonces ahí es donde pues ya es un caldo de cultivo prácticamente. Y también las situaciones que se den en la dinámica de la familia en el momento determinado. Lo digo por un testimonio que me parece importante de leer que dice, bueno, todos por supuesto son importantes, pero que tiene que ver con lo que están diciendo. Nos dicen, cuando llegó mi segundo bebé, niña, al año y medio de mi otro hijo, aparte de que fue prematura, tuvo muchos problemas de salud y por lo que yo me vi en el hospital durante 6 meses, al mismo tiempo que mi matrimonio se disolvió. Sí. O sea, estaban pasando además por esa situación. Fue muy, muy difícil. Hoy mis hijos tienen 15 y 13, se pelean mucho y cabe mencionar que mi hija es sorda. Eso lo hizo aún más difícil, pero no imposible de llevar. Yo trabajaba y dejé de hacerlo para poder atender a mis hijos y las necesidades especiales de mi hija. Fíjate que eso justamente da para pensar lo que te decía antes, ¿no? Muchos hombres, en el rol de este cuidado de un hijo con necesidades especiales o características, tendemos a irnos, ¿no? Y entonces como que dividimos los roles y hay familias que les funciona muy bien, no quiero decir que esté mal, pero ahora sí que a calzón quitado, creo que lo equitativo sería que el papá le invierta un tiempo a la atención y cuidado y relación con ese hijo sordo que no puede caminar, que tiene parálisis cerebral, lo que sea, y la mamá se dedique a la generación de dinero, porque además el generar dinero, el hacer algo productivo también te da un sentido de valía a ti como persona. Claro. Y entonces si aquí el papá es el que trae el dinero y el que provee, empieza otra vez ahí la devaluación o la idealización de las situaciones o de los fenómenos por uno mismo o por el entorno. Entonces creo que hablando de esta equidad, recuerdo ahorita este chiquillo me cayó re bien, Alexander, porque a mí me pasó de adolescente. Yo soy el hijo varón primero de toda la familia de
taurómanos, machos, bebedores y demás. Y después viene un grupo de mujeres. Y a mí me chocaba bailar e ir a las discotecas. Y si yo no iba a la discoteca con mis primas y mis hermanas, no iban. No les daban. Y entonces imagínate, el paquete que me dejaban a mí por ser hombre y el primogénito y no sé qué, o sea, ¿por qué? No es justo. No, Eras el chaperón. Era el chaperón. Que a lo mejor otro niño, para él hubiera sido, mira, A lo salgo mejor. con todas mis primas Claro, y todos mis claro, cuates están contentos. O sea, claro. es que aquí también hemos olvidado que las reacciones de cada persona son distintas. Exacto. Puedes tener un hijo que sea como muy maternal, ya varón o mujer, muy maternal y sea como, te ayudo, ¿en qué te ayudo, mamá? Y otro que para nada le gusta estar cuidando un bebé. Y esto, que es lo que comenta Miguel Ángel siempre, esto solo te vas a dar cuenta si inviertes tiempo en conocer a tus hijos. Entonces, aquel que no le gustan, a lo mejor tu hija no fue muy de muñeca, ni de cuidar, ni de esto, no le gusta. Y tú continuamente, ven, ayúdame, ándale, ayúdame a bañarla, te toca. Yo de verdad hoy conozco gente adulta que te dice, si tengo hijos, tendré uno, porque me acuerdo que tuve 5, porque mi mamá me enjaretaba que yo los cuidara. Sí, claro. O sea, ¿qué tan importante es lo que hoy como padres estás sembrando en tus hijos para recibir, así como Alexander dice, pues hay que convivir con ellos, es un miembro de la familia más? Claro, ahora Alexander nos platica de esto de 5 hermanas y bueno, su historia más profunda, digamos, no la sabemos, pero bueno, esta chiquita también nos platica de la llegada de la segunda, ¿no? Dara nos platica de la llegada de la segunda con un problema, ¿no? Y entonces, esto que tú tanto comentabas, ¿no? O sea, cómo de repente sí puede llegar a suceder que haya ahí como conflictos, pero ella dice algo que a mí me llamó mucho la atención y que a ti también te llamó la atención, que dice, yo soy a la que más quiere mi papá. Sí. Claro. ¿No? O sea, y Lo lo tiene dice claro. con una seguridad impresionante. Pero hace que la otra ahora diga, pues bueno, como eres la favorita, pues mira, ahora voy a estarte picando, voy a estar ahí detrás de ti, precisamente para que no seas tan favorita, para que vean que tú también estás. Y no será a cosas. veces que también un poco lo que sucede es este conflicto entre los adultos que no nos volteamos a ver, de que como una es la favorita, pero no es que sea la favorita, sino es a la que más atención se le tiene que dar por una enfermedad o, hacemos por un cierto problema vínculo. emocional. Muchos papás realmente dicen es que es la que mejor platica, es la que mejor calificación lleva, o se parece más a mí en mi carácter. Sobre el otro. Exacto. O sea, un poco, entonces ahora mi favorita vas a ser tú porque tú eres a la que a la otra es de a la manera que más. inconsciente, o Sí, sea, claro, no es de manera consciente de mi favorita. Sí. Y entonces tú imagínate, perdón, puedo, voy a comentar un poquito, ¿me das permiso? Sí. Tú imagínate, si ella de pronto es la hija a la que el papá más quiere, Así es. ¿no? Tu hermana lo vive así. Pero además tu hermana tiene un problema, ¿no? Con el que en muchas cosas seguramente no puede competir contigo, porque se limita de alguna manera a una situación de la realidad, ¿no? Claro. Las emociones que se le pueden despertar a ella. Aquí no sé qué rol jugó tu papá, pero creo que sí hay que ser cuidadosos en transmitir a los hijos, tú eres el especial o te quiero mucho más que a otros. A lo mejor es como también tú como hijo lo vives, porque cada niño tiene necesidades también, diferentes. Claro. No tiene que ser un problema o una enfermedad. Pero fíjate, esto nos lleva a algo que ya es muy claro. Aquí yo sugeriría, tienen que platicar. A veces la familia no se da cuenta y entonces para eso existimos los especialistas, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta. Con una persona externa te puedes orientar y puedes ver puntos que a lo mejor ahorita todos nos dimos cuenta de esto, ¿no? Y no queremos comentarlo para no incomodar. Pero sí me parece que de pronto se vuelve importante poderlo poner sobre la mesa y atenderlo. ¿Sí? Claro. Y la palabra entenderlo significa dedicarle un tiempo a esto porque no se va a resolver con la charla. Pero hay que decirlo muy claramente, los adultos. Sí, los adultos, claro. Por supuesto. No, los adultos son los que tienen. Acciones que en lo que dices, ¿no? A veces, pues, tus acciones en el momento inmediato van enfocadas al niño, al hijo que más necesita tu atención. Y el otro lo puede interpretar como es a la que más quiere. El hermanito puede decir, es que mi mamá quiere más a mi hermano porque es al que le compra, le lleva, le pone, lo lleva a terapia, ¿no? Pero no necesariamente es así. A veces es en tus acciones que están desmedidas, pero tú los amas a los dos. Es el que más lo necesita en ese momento. Los amo a los tres, Así sin es. embargo hay momentos en donde uno me necesita más que otro. Pero seguramente lo has hablado con ellos. ¿Me exacto, explico? claro. O sea, Lo tienes que explicar. yo creo que hoy los padres perdemos mucho tiempo en pensar de más y dejar de actuar.
Eso es lo que creo que sucede. Y no estará sintiendo, y no estará viendo, y no estaré diciendo, a ver, si tienes una duda, acércate y habla con tu hijo. Es más, Cristina lo comentó, mi papá nos decía a todas, tú eres la consentida, y todas lo percibimos Y todas así. lo creemos. Qué buen trabajo hizo su papá para que a cada una la hubiera hecho sentir la consentida. Él que no le quitó atención a ninguna, que le dio su espacio. Hoy estamos resumiendo muchísimo este programa en lo importante que es darle atención a cada uno de tus hijos. Sí, es una atención diferente. Una atención diferente. A ver, sí, Vivian, adelante. No, es que aquí hay dos cosas que me llamaron la atención. Hablamos mucho también del hijo enfermo, lo entiendo, pero también diferenciar qué atención necesita. Uno necesita más la atención física, de presencia, y otro la atención emocional. Nos vamos a quedar con eso para que regresando nos amplíes la idea. Quédate con nosotros, estamos en un corte, vámonos a un corte, estamos en Diálogos en Confianza, perdón. En este segmento de Diálogos en Confianza que compartimos con ustedes todos los martes, le pedimos especial atención porque vamos a mostrarle imágenes, fotografías de personas que han desaparecido y que muchas veces, afortunadamente, gracias a sus llamadas, a su información, pueden reunirse nuevamente con sus seres queridos. Vamos a ver la primera fotografía, que es de Miguel Carmona Paredes, quien se extravió en calle Crisantemo, Manzana 15, lote 8, esto en la colonia Santa Inés, en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. Miguel Ángel Carmona está desaparecido desde el 19 de noviembre del año pasado, 2018. La segunda imagen es de Manuel Capetillo Aguilar, quien se extravió en la colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc, esto en la estación del metro Obrera, en la Ciudad de México. Manuel Capetillo Aguilar está desaparecido desde el 9 de diciembre de 2018. Otra fotografía es la de Naomi Michelle Gutiérrez Toribio, quien se perdió en calle José María Morelos sin número, en la colonia Huixquilucan de Degollado, en el Estado de México. Esta pequeñita, le repito su nombre, Naomi Michelle Gutiérrez Toribio, está desaparecida desde el pasado 30 de noviembre. Y por último vamos a ver la imagen de Belinda Carolina Alcántara, quien se extravió en Avenida Reina de los Profetas 1251 en el fraccionamiento Paseo de las Reinas, en el municipio Mineral de la Reforma, en Hidalgo. Belinda Carolina Alcántara está desaparecida desde el 9 de diciembre también del año pasado, 2018. Y con estas 4 imágenes nos quedamos por hoy. Agradecemos muchísimo su atención a este segmento del programa y por supuesto también su colaboración. Vamos a retomar el tema del programa, pero primero lo invitamos a que vea qué va a pasar en Diálogos en Confianza durante esta semana. Diálogos en Confianza te informa y te invita a que nos compartas tus experiencias. Este miércoles averigua con Marisa Escribano el por qué nos deprimimos. Identifica si estás atravesando por una depresión y conoce las consecuencias que pueden presentarse. El jueves te invitamos a analizar con Fernanda Tapia el tema de la desigualdad social. Las cifras nos dicen que nacer en un hogar de clase baja en México puede significar vivir en las mismas condiciones por el resto de la vida. ¿Qué opinas? El viernes, Carmen Muñoz y los especialistas nos darán opciones para reencontrar la satisfacción sexual. Acompáñanos a revisar qué pasa con el deseo, la comunicación, el placer y nuestras creencias cuando estamos en pareja. El sábado, conoce con Rocío Brauer de qué manera la tecnología ha impactado la industria del deporte, favoreciendo el rendimiento de los atletas. Finalmente, el domingo, Óscar Virués y Sandra González Rull nos dirán si la perseverancia y la disciplina son sinónimo de éxito. ¿Te consideras una persona perseverante? Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y como ven va a estar padrísima esta semana, no se pierdan diálogos todos los días. Y bueno, Vivian, nos quedamos comentando esto que dijiste, que hay 2 tipos de atención que podemos nosotros los papás generarle a nuestros hijos para que no haya confusión, que yo creo que fíjate que sí debe de haber mucha confusión en eso. Y sobre todo cuando hay un niño con algunas necesidades particulares. O sea, sí,
entiendo perfectamente, ¿no? También la necesidad de papás, ¿no? De volcarte al que físicamente en este momento sí te necesita más. Pero el que está presente y el que está consciente necesita más atención emocional. Porque cuando son grandes, o sea, no, empieza ese conflicto, ¿no? Entonces, uno no está siendo consciente, ¿no? De esa separación. Cada hijo, ¿no? Cuando hablamos de que llegue el segundo, el primer, ¿no? No es de división o que te tienes que dividir o que te tienes que replantar el género o el ser papá o el ser mamá. Es entender que cada miembro de una familia tiene una necesidad especial y que a los hijos y a las personas se les aman por sus hechos, por su persona y porque son únicos y irrepetibles. Cuando hay una discapacidad o un problema físico, tu atención tiene, lo que más necesita es la física. Y puedes dar el lenguaje verbal y no verbal desde el amor, pero el que está presente y aquí y ahora necesita muchísima atención, porque cuando son grandes, al final del día, ¿quién se hizo más consciente de la pérdida de papá o mamá o de su presencia? Entonces sí es bien importante entenderlo como papá, qué tipo de necesidad se tiene que dar. Claro. Y bueno, también y atenderla, ¿no? Que eso es bien importante. Y volvemos a la idea de tenemos que regresar a nosotros. Y también tenemos que regresar a nosotros porque yo creo que todo esto que ustedes nos han estado comentando es bien importante para lo que sucede cuando son adultos esos hijos, ¿no? Esas familias. Y justo a partir de esto quiero que me acompañen a escuchar el siguiente testimonio que tenemos aquí en el foro de las consecuencias que pueden suceder ya de adulto cuando no tienes una buena relación desde niña con tus hermanos, ¿no? Adelante, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días. Cuéntame un poquito, tú no tienes una buena relación con tu hermana. El día de hoy creo que puedo decir que es regular, mucho mejor de como solía ser, sí. Ok, ¿cómo era la relación? En nuestra infancia muy mala. ¿A qué te refieres con muy mala? Pues muy mala, como que yo creo que sí la odiaba. Sí peleábamos mucho. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Eras la más grande tú? Así es. ¿Y ella llegó, es la segunda? Así es. Ok. Perdón, nada más para entender el contexto. Y entonces, desde pequeña te peleabas mucho con ella. Sí, adelante. Desde que la conocí. Desde que la conociste. Sí. ¿Qué edad tenías cuando la conociste? 3 años y medio. Ok. ¿Y te acuerdas perfecto? Sí. ¿Por qué te acuerdas? Porque yo estaba paseando por la casa y sobre la cama vi mi cobertor favorito y encima un bebé. Entonces, lo primero que pensé fue, ¿por qué ella tiene mi cobertor? Y recuerdo que solo empecé a pensar, es que eso es mío, ¿por qué me lo quitan a mí? Entonces lo tomé así, o sea, el borde de la cama me quedaba aquí en la nariz. Y recuerdo que extendí los brazos hasta que lo alcancé y lo jalé, porque lo que yo quería era, pues, que regresara a mí, ¿no? Pero pues con todo y cobertor se vino el bebé y pues se cayó, empezó a llorar, eso fue un escándalo, me regañaron un buen y eso tuvo consecuencias, porque entonces una tía mía, bueno, yo sentí que se aprovechó de la situación, le empezó a decir a mis papás, oye, es que Nancy no quiere a su hermana, hay que separarlas o yo me quedo con esta chiquita, y así fue y crecimos separadas toda la vida. Y toda la vida para mí fue una sensación de eres mala porque actuaste mal, tú no quieres a tu hermana, me repetían mucho. Y era un conflicto porque yo sentía que lo que yo sentía no era válido, pero a la vez sentía mucho enojo y mucha soledad. Claro. Dices que las separan. ¿Tú te quedas con quién? Con mis papás y ella con mis tíos. Ella se va con tus tíos. Ajá. Vivimos en la misma casa, pero finalmente unos en unos cuartos y otros en otros cuartos. Y ella se va con tus tíos a vivir, tu hermanita. Así es. Y de todas maneras, aunque tú te quedas con tus papás, ustedes tienen muchos pleitos. Sí, seguimos teniendo mucho contacto porque finalmente vivimos en la misma casa. Y pues sí peleamos mucho porque yo me empiezo a dar cuenta de que la atención es mucho para ella.
yo me doy cuenta de que la mirada es para ella, las atenciones son para ella, las consideraciones son para ella. A mí me repetían mucho, tú ya estás grande, tú ya tienes que entender, dale tus juguetes, apóyala, quiérela, cuídala, ve por ella. Y era para mí como, pero ¿y a mí quién me ve? Y claro que me sentía amargada y como sentía que no podía expresar malas actitudes, a la vez tal vez no quería demostrarlas, pero a escondidas sí lo hacía. Sí le decía palabras hirientes, trataba de ignorarla, no me gustaba estar con ella. Y yo sé que eso tuvo un impacto fuerte y claro que afectivamente nos separó. Claro. Tú dices que ahora ya estás pues trabajando en esto y que ahora sientes que tu relación es mejor. ¿Es a raíz de cuándo que empieza a mejorar la relación? Perdón. Pienso que cuando crecimos yo traté de cambiar algunas cosas. Sin embargo, el cambio más fuerte para mí fue a partir de haber llegado al movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos, porque pues en este lugar yo he podido trabajar lo que yo siento o lo que sentí todo ese tiempo, que creo que me ha afectado hasta el día de hoy que soy un adulto. Y empecé a tratar de practicar lo que allí me invitaron. Y pues intenté pues hablarle mejor, intenté convivir un poco mejor con ella. Ella, tengo la fortuna de que también haya podido llegar. Y pues a veces siento que compartimos cosas de una forma diferente. A mí me gusta el día de hoy verla más contenta. Siento que ahora puedo hacer un poco lo que cuando éramos chicas mi papá me decía de... Es que ella es tu hermana, apóyate en ella, porque también ella se va a apoyar en ti. Para mí, o sea, ahora me doy cuenta de que yo la necesito mucho afectivamente y de que yo también puedo ser un apoyo para ella para que sea feliz. Ay, qué importante, qué importante. ¿Y recibes a cambio también una actitud positiva de ella? Sí, sí, aunque la verdad también mucho se lo atribuyo al movimiento. Creo que aquí nos tratan de ayudar para que trabajemos todo esto que sentimos y podamos darle a las personas algo mejor, algo más amoroso. Importante. A mí, si me permiten, adelante, por supuesto. Gracias. Me gustaría mucho invitarlos este próximo domingo 20 de enero a las 5 de la tarde en el Auditorio Nacional. Tendremos nuestro 35 simposium sobre neurosis, en el cual participarán varias áreas como son la religión, la psiquiatría, los medios de comunicación y bueno, también Neuróticos Anónimos, el movimiento Buena Voluntad 24 Horas. Para mí, bueno, sería un gusto que las personas que tuvieran problemas como a lo mejor este tipo supieran que existe un lugar donde pueden hablar de esto y sentirse de otra forma. Claro, importantísimo. Y es gratuito, la entrada es gratuita, es importante que lo sepan. Y bueno, yo voy a ser la ponente desde los medios de comunicación, así que ahí los veo. Sí. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes. Gracias. Vivian, vi que querías hacerle una pregunta. No, o sea, era como qué importante que se dio cuenta, pero se dio cuenta de adulto, como una decisión con tan poca falta de asertividad de un adulto tuvo tanta repercusión, ¿no? Y que es ahí cuando muchas veces puedes resolver antes, no durante, pero te felicito por tu capacidad de resolverte y de entenderlo. Y que ahí es donde vamos con que no importa lo que pasa, sino cómo tomamos las acciones ante lo que pasa, ¿no? En este caso, bueno, sus papás o como dice su tía, no tuvieron la asertividad de llevar las cosas de manera adecuada y bueno, eso los llevó a una separación. Afortunadamente ahora están tomando otra decisión, los cuales los lleva pues a otras cosas. Sí, que es importante ver cómo sí son los 4 adultos atrás de esta situación los que toman decisiones poco asertivas, ¿no? Exacto. Sí, que un poco replanteando la situación, primero entender que era normal para ella que tuviera este sentimiento de celos, no de envidia que pudo haber tenido por la manta que descubre su posesión. Muy probablemente habrá sido el objeto transicional que hemos hablado tanto aquí, que es este trapito que muchos niños tienen y que le representan a mamá o algo que les da mucha seguridad. Y entonces tú se lo pones ahí al otro hermanito nuevo, cualquier niño va a sentir como que, ¿por qué? Claro. Ella en su intento de tenerlo, lo jala, cae la niña
Y la interpretación que hacen ahí es... Que hace un adulto. Que hace un adulto, eres mala, ¿no? Claro. Y le dan ese mensaje y claro, fíjate que yo lo he visto mucho en niños que son conflictivos, que tienen déficit de atención, que tienen trastorno oposicionista desafiante, que en la medida que le vas marcando y marcando que es una mala persona, se empiezan a convencer y eso despierta la envidia cuando le hacen elogio al otro y empieza la rivalidad y los celos. Entonces, bueno, sí, qué bueno que ya tienes esta clase de reparación. A mí me gustaría, aprovechando el testimonio tan amable que nos diste, un poquito ver que en este caso parece que sí, no hay ninguna preparación. Ella va caminando por la casa y encuentra un bebé. Sí. O sea, no, de plano sí. Y con su cobija, que es peor todavía. Y con su cobija, que nunca nadie le dijo que iba a compartir eso. ¿Cómo manejarlo de una manera diferente, Sandy? ¿Tienes algo ahí Lo que pasa quieres es leer? que sí, porque como un ejemplo más de los errores que cometemos los adultos, nos dice acá un comentario, el ser humano, bueno, ¿cómo nos equivocamos los seres humanos? Los padres que tengan hijos, porque así lo dice la sociedad, y que te hagan cargo de ellos. Dice, los hermanos no somos niñeros, no somos responsables de lo bueno o malo que les sucede. Si se cae, fue tu culpa, si llora, fue tu culpa. Padres, si deciden tener más hijos, ustedes háganse cargo dentro de los errores que de lo que estamos platicando. O sea, cuánta gente cuando crece dice, yo no quiero hijos porque yo tuve que cuidar 5 hermanos que además me pusieron un peso encima con una responsabilidad enorme. ¿Y qué tipo de decisiones, bien decía, poco asertivas, en donde muchas veces etiquetamos a un niño, que es lo que dices, pues ya, a mí me tocó niños que me dijeron, pues ya me porto mal, de todas maneras me van a echar la culpa a mí. Sí, no, y aparte de que qué difícil, porque pues de repente estás caminando, vuelvo a insistir, ves a un bebito ahí con algo tuyo, nadie te está explicando nada y de la nada ya eres malo, ¿no? Es que a veces es una línea muy delgada entre te doy el rol de que ahora tú eres el hermano mayor y la otra es enseñarles a compartir. Porque ese es para los papás es un dilema, ¿sí? Hasta dónde yo le estoy enseñando a compartir a mis hijos que se tienen que llevar entre hermanos y la otra es tú eres el hermano mayor y te haces responsable de que eso no debe de suceder. Oiga, ¿y cómo entonces? Lo que debía haberse manejado o una posibilidad era en el momento en que se cayó el niño, obviamente atender al niño, atenderla a ella, sí, ¿qué pasó? ¿No? Explicarle... otra vez, poner en palabras lo que además de pronto podemos intuir porque nos damos cuenta. Claro. ¿No? Si pudieran intuir que fue porque se enojó, decirle, seguramente tú querías tu cobija, ¿no? Tienes que tener cuidado porque puede suceder esto. La próxima vez, no, háblame a mí, o sea, darle como instrucciones al niño para que sepa qué es lo que debería hacer. Claro. Pero además cuidar qué entendió el niño, cómo vivió la situación, y aclararle dentro de lo que él haya interpretado, aclararle lo que es, ¿no? Exacto. Y aclararle los sentimientos que le están pasando. Esto te pasa. Y validarlos, ¿verdad? Sí, validarlo. Te enojaste, pero esto no, obviamente no es correcto, tienes que cuidar a tu hermanita. Y entonces, claro, puede ser metabolizado de otra manera por el niño. Porque a veces los papás podemos cometer el error, como en este caso, de una manera completamente inocente también, ¿no? Sí, exacto. Sí, exacto. Es la cobija que mi abuelita me tejió para mis hijos, ¿no? Sí. Y entonces tú estás feliz dándosela a todos tus hijos y resulta pues que se la sienten propia y sí, sin darnos cuenta lo hacemos, ¿no? Si le damos más tiempo a conocer a cada hijo, podríamos saber eso y entenderlo y traducirlo de manera apropiada. Claro, que eso sería como muy, muy importante, ¿no? Poder hacerlo. Pero sobre todo, vuelvo a insistir, conocernos a nosotros mismos, claro, ¿no? Así es. Como papás. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros y vamos a estar en las conclusiones aquí de Diálogos. Continuamos, ya estamos casi al final del programa. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y sus historias en el tema del día de hoy. Y también queremos conocer su opinión sobre el tema de la próxima semana. Vamos a hablar de las familias sin violencia. Y aquí nos referimos a las distintas formas en las que se manifiesta la violencia al interior de una familia. Muchas veces es verbal, muchas veces es física, muchas veces es desde este sentimiento de abandono, desde la diferencia en donde no somos tratados o amados de la misma manera. Todas estas formas las queremos conocer y con sus ejemplos y sus historias va a ser muy enriquecedor el programa para todos. Y aquí también entender que la familia está dentro de una sociedad, dentro de una ciudad, un país, un contexto que muchas veces es la que también favorece que se esté llevando a cabo toda la violencia. Vamos a entenderlo, vamos a conocerlo la próxima semana, en martes, no se lo pierda, y vamos a retomar nosotros el tema del día de hoy.
Entonces, el que está presente es el que más se da cuenta. No es que toda tu atención sea a él, pero sí que no sienta un cambio tan drástico. Yo creo que muchas veces te relajas un poco más en el segundo y en el tercero porque ya sabes, ¿no? Ya sabes el camino. Por eso dicen muchas veces que el tercero y el cuarto se da como hierbita, ¿no? Formar hijos con ética, con principios, con calidad, no con mucha calidad, pero porque la calidad no puede, no hay calidad si no hay tiempo. Sí, yo soy el macho y ya que tengo otro machito, pues realmente aquí es donde ya empiezo a vincularme más con él. Por supuesto que sí, hay hasta, de verdad, conozco casos de maridos que se ponen celosos, no con el nacimiento de niñas, pero sí con el nacimiento de un varón. Es una realidad. Y que tú traigas estas creencias arcaicas en las que además estás planteando una estupidez al creer que el macho es superior a la mujer. Muchos papás me preguntan, ¿por qué se pelean los hermanos? Porque estamos haciendo diferencias. En el momento en el que hacemos diferencias y no nos damos cuenta, que estamos haciendo intuitivamente es echarlos a pelear. Creo que lo equitativo sería que el papá le invierta un tiempo a la atención y cuidado y relación con ese hijo sordo que no puede caminar. El generar dinero, el hacer algo productivo también te da un sentido de valía a ti como persona. Claro. Y entonces si aquí el papá es el que trae el dinero y el que provee, empieza otra vez ahí la devaluación o la idealización de las situaciones o de los fenómenos por uno mismo o por el entorno. Puedes tener un hijo que sea como muy maternal, ya varón o mujer, muy maternal y sea como te ayudo, ¿en qué te ayudo mamá? Y otro que para nada le gusta estar cuidando un bebé. Y esto, que es lo que comenta Miguel Ángel siempre, esto solo te vas a dar cuenta si inviertes tiempo en conocer a tus hijos. Entonces, los padres perdemos mucho tiempo en pensar de más y dejar de actuar. Pues aquí somos los dos. Los tiempos en que yo tuve a mis hijos era de como un acuerdo, no había nada de que uno sí quería y el otro no. Ambos, es un común acuerdo, es platicarlo, hablarlo, quizá a veces uno lo desea, quizá son los dos, entonces es un común acuerdo. Pues siempre el papá. Debe ser una decisión en conjunto. De acuerdo tanto el esposo como la esposa, no nada más de uno solo. Bueno, ahí fue una sorpresa. No decidimos, no lo planeamos, fue sorpresa. Bueno, en el caso mío, pues fue conjuntamente con mi esposo. Pues se supone que los dos lo deciden, porque uno no puede decidir nada más. Con sus respuestas y aparte nos dicen mucho de las situaciones que están viviendo, ¿verdad, Miguel Ángel? Porque unos dicen, no, bueno, en conjunto, otros, bueno, nos cayó de sorpresa, y otro dice, pues obvio el papá. Y otros dicen, se supone, hay tantos supuestos, ¿no? Sí. Se supone que tendríamos que hablar de la llegada del hermanito, pero muchas veces no lo hacemos. Les aprovecho para leer comentarios, están muy interesantes. Muchísimas gracias por todas sus historias en Facebook Live, a través de Twitter, de sus llamadas. Están muy contrastadas. Unos dicen que les fue muy bien, que todo fluyó, pero hay otros que hasta la fecha se siguen llevando mal con los hermanos. Por ejemplo, Lorena dice, maravilloso tema, yo soy mamá de 3 hijos, cuando tuve al segundo hijo fue casi 1 año y medio en donde no hubo tanta diferencia de tiempo y pienso que lo manejamos bien, pero después de 10 años llegó el tercero, hubo pocos celos, casi nada, y dice, tiene mucho que ver cómo lo manejamos los padres. Ahí fue que el papá tuvo a su preferido, que fue el mayor, y entonces lo dañó por consentirlo. Y bueno, esa es una de las historias. Otra dice, muy buenos días, saludos a todos en el estudio. Yo soy la mayor de 3 hermanos, casi tengo 50 años y no hemos logrado tener una buena relación entre hermanos. No nos dice cuántos son, pero bueno, todavía no se lleva bien. También otro comentario parecido dice, mi hermano siempre me quiso regalar en varias ocasiones. De niños nunca nos llevamos bien, incluso igual que el testimonio siempre peleamos. Hasta la fecha no me habla, me prohíbe verme con sus hijos y ya de adulto es bueno ver esto con resiliencia y varias veces le he pedido perdón por cosas que ni siquiera le hice, pero a él no le interesa. También otra historia dice, para mí los preferidos son mis hermanos, en los momentos difíciles soy yo la que apoya a mis padres, pero en la vida cotidiana mis padres prefieren estar con ellos y apoyarlos en situaciones que a mí nunca me apoyaron. Todas ya son historias de cómo de adultos se fue marcando y extendiendo esta relación. Y por último, por el tiempo que tenemos, pero me encantaría leer todos al aire,
Dicen, mi hija es mayor, 6 años, que su hermano menor. Siempre me dijeron, cómprale un regalo para cuando nazca y le digas que su hermano se lo trajo. Pero aún así, mi hija ahorita tiene 24 años y mi hijo 18 y se siguen peleando y celando. Le dice la princesa que a él la quieren más y bueno, cuando no siempre es verdad. Me llama la atención este comentario, es una de las estrategias que se oyen mucho, el de que le traiga un regalo al hermanito, pero a veces pareciera que con eso queda, ¿no? Ya está el regalito y ya con eso ya no vamos a tener problemas. Pues no, fíjense, ojalá. platicaron como de muchas cosas entre esta que comenta Sandy, como estrategias, pero estamos viendo que tal vez hay que tener estrategias un poquito más pensadas o más profundas Pues más o del de más largo conocimiento. plazo. A ver, si nos pueden ayudar, o sea, ¿qué estrategias ustedes le recomendarían a los papás para así prepararse, pero de una manera adecuada para la llegada de... Y no tan superficial, como dices, Cris. Exacto. Yo creo que lo primero es plantear esta situación de que puede ser niño o niña, ¿no? Y que viene un nuevo ser a la familia, ¿no? Sí hay que hablarles a los hijos del sentido del compartir, ¿no? Y eso lo puede ser, digo, la entrada al colegio, ¿no? Porque puedes practicar con los compañeritos del jardín de niños. O con los primos muchas veces. O con los primos, con algún familiar. Si este ejercicio de, a ver, espérate, vamos primero a darle este regalito o el pastel primero a tu primo, este ejercicio de la tolerancia a la frustración lo podemos hacer previamente, ¿no? Porque sí, efectivamente hay que ir madurando al niño para aceptar la inserción de alguien nuevo en el sistema familiar. Es un caos, ¿no? Obviamente, como padres, las mamás también de pronto tienen que ser muy cautelosas, yo creo, a lo mejor es un prejuicio, pero veo muchas mamás que cuando llega el bebé también se adueñan del hijo, ¿no? Ahorita que hacían la pregunta, ¿quién decide el segundo hijo, no? Frecuentemente, muchas parejas logran no decirlo en conjunto, pero a veces, la verdad es que la mujer en un momento dado tendría el poder de decir, pues no hay hijo, hagas lo que hagas y se acabó, ¿no? Los hombres a veces lo jugamos desde me voy a proteger, me voy a cuidar y hago lo que se me pega la gana y no te aviso, no sé, o sea, no tomo precauciones. El punto sería que de pronto sí, tener contemplado previamente, ¿no? Con ejercicios de la vida cotidiana para incrementar la tolerancia a la frustración en los adultos, porque el papá que gastaba, no sé, 1,000 pesos, ahora a lo mejor va a gastar 1,500. Y ese es un guamazo, o sea, para empezar, que implica más horas de trabajo, implica que más nos a la familia. Exacto, más nos a la familia. El sistema familiar se tiene que preparar para eso, considerarlo, ¿no? Por el otro lado, sí el mirar la parte positiva de un hijo, porque además un hijo es un regalo. Cuando llegas y el niño te hace una caricia, bueno, sientes las piernas de atole, ¿no? Y es como ese un mundo a descubrir, ¿no? Ingreso que tienes a la familia no económico, pero que también puede ser tan motivante, tan enriquecedor, que bien vale la pena no comerme mi pastelito de la tienda favorita, porque le voy a comprar mejor la mamila o las leches, voy los a pañales. invertir en el nuevo bebé. Alicia, Mira, yo me quedé pensando en estas estrategias que se ponen muy de moda, como comprar el regalito, como avisarle hoy, o hay muchos videos que parten el pastel para avisarle al niño. Yo me detendría más en observar a mi hijo, ¿no? En decir, mira, la verdad es que como es único, a lo mejor es muy celoso, no sabe compartir, es envidioso, ni con nosotros. Claro, como adultos no nos importa, ¿no? Pero empezar a observar el comportamiento que tiene tu hijo para entonces implementar una estrategia. Porque no todas las estrategias les funcionan a los niños. A lo mejor llegó con el regalo y el regalo, ¡pum!, para afuera. Y me vale lo que mi hermano me traiga. No. Entonces, empezar a trabajar, a darte cuenta que tu hijo necesita convivir a lo mejor más con grupo de pares y empezar a entender los turnos, empezar que no todo es de él, a que la atención puede estar un poco desviada, o es el niño que continuamente te habla, hazme caso, y dejas de hacer todo para ponerle atención. ¿Qué consecuencias va a traer cuando aparezca ese hermano? Si tú te sientas y observas y empiezas a conocer mucho las reacciones de tu hijo, seguramente las estrategias que implementes van a ser específicamente para él, no las que te contó la tía, la abuelita o la porque prima. ahorita que dices, por ejemplo, ahorita te retomo, ahorita que dices esto de lo de los amiguitos y tal vez que conviva con más, ahorita una de las llamadas me llamó la atención que dice, no, pues para que no sintiera yo que me estaban mandando a la escuela porque estaba sustituyendo, desplazando.
no sabemos, ¿no? Como bien dices tú, dependiendo de cada niño, tal vez eso hubiera sido una buena estrategia, ¿verdad? Claro. ¿Querías comentar algo, Miguel Ángel? Sí, yo quería hablar acerca de los abuelos, de los tíos, ¿no? Otra cosa que hay que preparar a la familia. Claro. Porque también escucho a veces lo destronó. Lo que implica tienes un imperio, ¿no? Y es tu imperio. Ese tipo de lenguaje ya lo posiciona el niño en una situación de poder, que de manera natural fomentamos el narcisismo. Así. Hay un nivel de egoísmo que puede ser comprensible, pero ese tipo de expresiones hay que quitarlos. Sí. Y los abuelos que dicen, los padres son para criar y los abuelos para maleducar. Tache. Claro. Abusados. Porque oigan, nos pusieron aquí en el guión, nos pusieron, para quien aspira a ser rey, todo hermano es un estorbo. Así es. ¿No? Lo dijo Calderón de la Barca. Pues entonces hay que tener cuidado porque y si luego verificas la historia, en y donde aparte se si les pasaban los tronos. Y aparte si a nuestros niños les decimos principito y princesita, exacto, ¿no? ¿qué les estamos diciendo? Pero bueno, hacia adelante, Es por que favor. todo empieza desde ahí. Todo empieza, ahora sí que me voy un poquito más atrás, desde que es hijo único y es el consentido. O sea, lo empezamos a malcriar, Pero a que consentir eso es de más. parte un poco esperable, ¿no? Porque sí es el hijo único porque es el primogénito sí. y pues sí es el Pero único es que le damos consciente de porque es el más. único Aquí que el está. punto es que cuando a un hijo le damos de más, cuando el hijo ya tiene la capacidad, tanto psicológica como emocional, para hacer ciertas cosas. Y nosotros como Lo papás sobreprotegemos. lo seguimos sobreprotegiendo, le seguimos dando de más y luego el famoso de repente llega el hermanito, ¿no? Entonces ahí es donde ya se dio precisamente el caldo de cultivo para que esto empiece a tener más problemas y si el hermanito estuvo en la incubadora o tuvo algún problema por ahí, todavía más nos enfocamos en él y entonces ya desplazamos al otro y aquí es donde empezamos a hacer las divisiones entre hermanos, que de ahí es donde puede llevarse hasta toda la vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer los papás, como bien hemos comentado aquí, es cada hijo es diferente y hay que darle una atención diferente, pero aquí es donde vota lo que siempre dicen los papás, ¿no? Es que no tengo tiempo y no tengo paciencia. ¿Sí? Que muchas veces es, aunque tengo tiempo, pero no tengo paciencia porque acaba de llegar el trabajo, tengo muchas otras cosas que hacer y aquí es donde empieza. Que a veces el también boom. se vale, ¿no, Miguel Ángel? O Sí. sea, a veces sí también de repente no ponerle toda la exigencia a los papás, Ajá. también aceptar que a veces sí tenemos. Pero ahí es donde, como estamos decíamos, cansados, ¿no? decimos aquí en la mesa, apoyarnos de las redes sociales, los abuelos, los tíos, los primos, aquí integrarlo. Y ser cautelosos, Cristi, actividades. porque Exacto. también históricamente, ya los decía Sandy, o sea, todavía el hombre se va. Claro. El hombre no, cuando hay un problema económico, de atención, De salud. de participación, de salud, el hombre todavía se va. El hombre como el jefe de familia, digamos. jefe a veces de no sabe- familia, sí. El papá a veces, Entonces, como dice Sandy, cuando no hay problemas... debemos taparnos los ojos en ese sentido. Por eso sí me parece importante ponerlo en la mesa. Claro. Tú pregúntale, ¿por qué las mujeres no se van? ¿Cómo le hacen? Y hay Claro. mamás que son pulpos. Y entonces está cambiando, porque sí, cada vez más se escucha y se ve que el hombre participa y se involucra. Así es, ajá. Pero todavía hay mucho, y sobre todo personas que no han tenido la oportunidad de tener más preparación, Claro. más educación, todavía se Oye, repite y un muchísimo. poco ahorita que lo dijo Sandy, también a mí me brincó, lo dijo fuera del aire, pero dice, ¿y yo qué hago como mujer? No, tú no tienes permiso de irte. Tú como mujer no tienes permiso de irte y aparte no sabes cómo, tienes que sacar las fuerzas, ¿no? Y multiplicas tus habilidades. Yo Multiplicas digo tus que habilidades. todas tendríamos que tener ahí un ratito para estudiar la carrera de Claro. administración, pero de administración de todo, ¿no? Del De- dinero. del Y- tiempo. y nos vamos titulando en la práctica. A ver, entonces- Y también muchas Sí. veces Vivian, hay por favor. niños que cuestionan, ¿no? Cómo va a ser su vida y lo que van a sentir. Tampoco lo sabes. Y se vale que como mamá contestes, no sé. No sé cómo me voy a sentir, no sé cómo te vas a sentir. Vamos a integrarlo y vamos a esperarlo y vamos a ver qué sucede. Y vamos a apoyarnos. Claro. Porque es en esa parte de conocerse ambas. Hay veces que le quieres resolver tanto que ni tú sabes cómo te vas a sentir ni cómo vas a reaccionar después del embarazo, pues menos tu hijo. Exacto. Claro. Mi mensaje para los hombres Importante. así sería, ponte los pantalones, quédate, participa, contén a tu pareja. Hay momentos donde la parte hormonal hace que las esposas se pongan como muy irritables. Ayer o antier le doy dinero a mi esposo, me dice, ahí está todo eso. Le dije, ahí está. Y se lo pongo así y de pronto se puso a llorar, ¿no? Le dije, ¿qué pasó? ¿No? Y me dice, es que tú nunca haces eso. Perdón, o sea... ¿Qué o sea, hice? ¿Qué hice? ¿No? O sea, ¿qué hice? sintió fuerte. Pero sí me molestó. O sea, cuando vi que yo dije, oye, ¿qué hice? Y ahí tuve que yo sacar mis artes de psicólogo y decir, Contenerte. acuérdate lo que andas diciendo, no seas hocicón nada más. ¿no? Por favor, Miguel Ángel. Aplícalo, Les quisiera leer un comentario que nos mandaron para que A ver, veamos Isa. lo que no se debe hacer
a manera de conclusión. Cuando nació mi hermana, mi mamá me hizo completamente a un lado. Yo tenía 6 años y ella puso la cuna de mi hermana en su recámara. Se encerraban ella y mi hermana y su papá, que no es el mío, no es el mismo que yo. Y yo recuerdo estar sola en mi cuarto mucho tiempo y cuando se le daban el tiempo a mi hermana, a mí me hicieron a un lado durante toda la vida y es fecha que llevo una pésima relación con mi hermana. Claro. Híjole, Pues ya tiene la respuesta, ¿no? ¿Cuál sería? Pues de quién fue la responsabilidad. Es que los vínculos los enseñas tú como adulto. No estoy diciendo que siempre te van a criar, porque no todo el mundo tiene la fortuna que siempre te críen papá y mamá, ¿no? Pero los vínculos los generan los adultos. Pero bueno, sí es importante esto que comentas, y como parte del final, sí decir, bueno, sí, tal vez no es papá y mamá, pero tal vez sí es la abuela o el abuelo, o el tío, o la tía, o la hermana. El adulto crea vínculos en los niños. Y enseña justo a cómo crear esos vínculos, ¿no? Que es bien Tiempo y importante. empatía, ¿no? Tiempo y empatía. Empatía, la palabra mágica que tanto nos gusta y que tanto te cuesta trabajo. Tanto trabajo cuesta. Pero bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Gracias de veras por haber estado el día de hoy aquí. Fue un programa, creo que muy enriquecedor para todos los que estuvimos aquí, todos los que nos estuvieron viendo. Gracias al público por haber venido. Gracias a todos ustedes por haberse tomado este día para venir a acompañarnos. Mi Sandy, muchísimas gracias. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.